presentar el bachillerato internacional, pues, personas que lo llevan de primera mano. Héctor Martínez, que es el coordinador del bachillerato internacional de Logos. César Lucía, que buenas tardes. Es profesor del área de letras y subcoordinador. Lleva también la coordinación de monografías. De bachillerato IB. Y Elena Fernández, que es profesora del área de ciencias. Colega mía, de química y sí. Pues nada, yo creo que lo mejor que puedo hacer es dejarles con ellos y cualquier duda que tengan, pues que van a resolver. Muchas gracias. Gracias, y también les agradecemos mucho que hayan venido. Voy a comenzar mostrándoles un vídeo que hemos hecho con los alumnos del colegio para que vean la perspectiva de los propios alumnos. Son alumnos de segundo año que están cursando su segundo año, que están preparando ya la entrega de sus trabajos definitivos y en los exámenes de mayo. En el bachillerato internacional nos examinamos en lugar de en junio, en mayo. En mayo hacen sus exámenes finales, los exámenes de acceso a la universidad. Y bueno, pues luego ya explicaré más detalladamente el proceso de evaluación, pero me apetecía que empezaran viendo la impresión, la perspectiva que tienen los propios alumnos. Para los alumnos del bachillerato internacional, cada día es un nuevo reto. Es un camino duro, como cualquier bachillerato, pero el esfuerzo siempre merece la pena. Una oportunidad de mejora para convertirme en la persona que quiero ser. El IB fomenta la mentalidad abierta y el espíritu crítico, que al final te hacen ser mejor persona en todos los aspectos. Desde siempre me ha interesado las matemáticas, la física y las ciencias tecnológicas, y es por esto que, aunque no tenga muy clara la carrera que voy a estudiar, seguramente esté enfocada en el análisis de datos. Yo quiero estudiar inteligencia artificial, porque creo que es la mejor carrera que te permite combinar tanto el desarrollo tecnológico que se está dando actualmente como la parte social y humana que creo que muchas veces se deja de lado. Me gustaría cursar un doble grado en Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales y después orientar más mi carrera hacia el lado de Business Analytics con un máster que haré posteriormente. Me gustaría estudiar biotecnología y dedicarme a la investigación. Me parece una manera en que puedo aportar un cambio positivo al mundo y bastante interesante también. Me gustaría estudiar comunicación audiovisual, igual con fotografía digital, o la posibilidad de televisión y cine también está ahí, pero más dudosa. La primera vez que escuché sobre el IB fue en tercero de la ESO y ahí me empecé a interesar un poco más sobre ello, hasta en cuarto de la ESO, que fue cuando ya decidí que tenía claro que iba a estudiarlo. Pues me interesó más el hecho de que cuadraba con mi personalidad, y no solo por esa creatividad que aporta también, sino también por el desarrollo de las soft skills, que son básicamente habilidades y capacidades basadas en la personalidad. El IB me ha aportado habilidades de investigación, me ha enseñado cómo redactar un trabajo de investigación y establecer un método de trabajo que a mí, en mi opinión, a la hora de salir al mercado laboral va a ser muy útil. Pues el uso de una técnica, en plan, técnica sólida sobre aprender a indagar, aprender a hacer trabajos, aprender a redactar como tal, eso a mí, pues yo creo que me ha enseñado mucho estos 2 años que llevo haciendo el bachillerato internacional, ya que es algo que en la ESO sí lo practicas, pero no tanto como para hacer un trabajo de investigación, una monografía, cosas así. La forma de estudiar del bachillerato internacional y del bachillerato nacional es muy diferente. Mientras el bachillerato internacional fomenta el espíritu crítico, el razonamiento, la investigación, el bachillerato nacional se enfoca más en memorizar. El método IB invita y fomenta que los alumnos participen en clase compartiendo opiniones y perspectivas diferentes sobre el tema que se está tratando. Esto al final enriquece el proceso académico porque te ayuda a construir una opinión objetiva. Pues sobre todo te aporta cosas tan importantes para la vida como son el espíritu crítico, la mentalidad abierta o el trabajo en equipo, y sobre todo que al final del día eres capaz de contrastar información que vas recibiendo. Los estudiantes del bachillerato internacional tenemos 6 asignaturas que se dividen en 3 obligatorias y 3 de libre configuración. Además de esto, el bachillerato internacional tiene 3 componentes troncales que son TOC, la monografía y CAS, en los que se requieren de unas tutorías de supervisión para reflexionar acerca de los conocimientos aprendidos y de la evolución de estos trabajos. Yo creo que el modelo IB es más orientado al estudio universitario, no es tanto de aprender a repetir,
sino que el aprender a indagar, el aprender a hacer proyectos de investigación y cosas así, pues es algo que yo lo veo más como universitario, en plan, en la vida universitaria, en plan, así se estudia en la universidad, no tanto en el colegio, que es como la ESO y primaria, que tú te leías el libro, te lo aprendías y lo soltabas en el examen y seguramente luego se te olvidase a la semana. Pues las asignaturas troncales que encontramos en IB son las siguientes, y son tres. Una, la monografía, que es un trabajo independiente de tema libre elección en el que nos supervisa un tutor. Después tenemos CAS, que son actividades extracurriculares que tenemos que documentar en un portfolio, y finalmente TOC, que es una asignatura en inglés en el que esencialmente nos enseñan a cuestionarnos toda la información que recibimos hoy en día. Pues las clases en IB son bastante colectivas, o sea, siempre que surge algún comentario o alguna duda en clase, el profesor suele intentar generar un debate a raíz de eso, ya sea improvisado o porque hace una semana nos ha dicho vamos a tener un debate sobre este tema. Entonces traed opiniones, traed argumentos y yo creo que eso pues, nos hace aumentar un poco más el temario, que surjan más dudas sobre posibles cosas que puedan salir en ese debate y eso pues, me parece que incluye al alumno bastante en la clase y le hace participar. En mi opinión, el sistema nacional a mí no me retaba, me parecía algo que no me motivaba y no me invitaba a seguir adelante o indagar más en temas que actualmente me interesan. Al final el IB, debido a la metodología que tiene, la dinámica de las clases, al final mis intereses los estoy potenciando y los estoy realmente desarrollando como quiero. El valor añadido que tiene el bachillerato internacional es que, por ejemplo, en el bachillerato LOMCE tradicional se enseña de una manera distinta y que puede ser que no esté tan actualizado al mundo real en el que vivimos. Sin embargo, el IB te enseñan factores tan importantes como los que he mencionado anteriormente, la mentalidad crítica, estar abierto de mente y es básicamente desaprender para volver a aprender. Yo en la ESO me di cuenta de que el trabajo así como estudiar muchísimo de codos, repetir, no me encajaba completamente conmigo y el buscar esta nueva técnica de más trabajos de investigación, proyectos, más aprender a buscar lo que vas a aprender me llamó bastante la atención. Dije, igual esta técnica sí funciona mejor conmigo, porque la de repetir y estudiárselo de codos no. Me gustaría trabajar en una gran empresa en la que el análisis de datos fuese útil de cara a solucionar problemas de nuestra sociedad. Yo tengo claro que me quiero ir al extranjero. Al final, teniendo en cuenta cómo soy personalmente, todos estos años en Logos y el propio IB, he desarrollado una curiosidad por conocer otras culturas y otros estilos de vida que me dan ganas de comenzar nuevos proyectos de vida, tanto académicos como personales, fuera de España y en otro país. Pues siempre he estado pensando en el tema del emprendimiento, siempre me ha gustado mucho, me he involucrado en algunos temas de la actualidad, intentando hacer proyectos, pero siento que me gustaría centrarme más en un tema que me interesa, como es el tema de la consultoría y al que me quiero dedicar en un futuro para recoger experiencia laboral y después quizás empezar mi proyecto personal. Consiste en un proyecto que hemos formado dos compañeros de gestión empresarial y yo, una marca de ropa diferenciadora, un factor diferenciador, que es que une el mundo físico con el mundo tecnológico. Nosotros, como en esta sudadera, tenemos un código QR que redirige, si es escaneado directamente, a las redes sociales de la persona que lo lleva. Sinceramente me gustaría trabajar creando contenido para algo relacionado con deporte. Pues he aplicado a universidades en el extranjero, siguiendo recomendaciones de investigadores con los que mantengo en contacto, que me han estado recomendando facultades, carreras y distintas asignaturas, por ejemplo, que a ellos les parecía importante que cursase, y en el futuro me veo, al terminar la carrera, pues buscando nuevas oportunidades en cuanto a la investigación y nuevos campos. El futuro es algo que no me preocupa. Creo que con estos años de formación en Logos y las habilidades que he desarrollado durante el programa de IB, tengo todas las herramientas necesarias para incorporarme en el mercado laboral. Bueno, pues yo creo que lo han dicho ya casi todo, poco puedo añadir yo. Sí que voy a ir matizando algunas cosas específicas relacionadas con el propio bachillerato internacional, así como con el mecanismo de evaluación y de acceso a la universidad.
Bueno, en primer lugar, hay ciertas cosas que no son propias del bachillerato internacional. Por ejemplo, no es un bachillerato que se dé exclusivamente en inglés, aunque para nosotros el inglés es una segunda lengua que está prácticamente al mismo nivel que el español. Nuestros alumnos se pueden examinar en español, se pueden examinar en inglés o en francés. Son las 3 lenguas instrumentales del bachillerato internacional. En el Colegio Logos el programa que tenemos es un programa prácticamente bilingüe. Tenemos asignaturas que se dan en inglés, como biología, componentes troncales como teoría del conocimiento, que también lo imparte un profesor americano, el coordinador de la parte de creatividad, actividad y servicio, también lo lleva un profesor americano, y muchos de los libros de texto están en inglés y de la información. Con eso, bueno, pues nosotros potenciamos un sistema bilingüe y al final yo diría que nuestros alumnos pues son perfectamente bilingües, pueden acceder a universidades en el extranjero. Pero tampoco el bachillerato internacional está destinado a estudiar en universidades en el extranjero. Algunos de nuestros alumnos se van, tienen planteado irse, otros están estudiando en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Alemania, son también otras opciones que cada vez parejan más alumnos, pero la mayor parte de nuestros alumnos se quedan a estudiar en las universidades de Madrid, públicas, privadas. El bachillerato internacional permite el acceso también a las universidades en España, así que no es exclusivamente para estudiar fuera. Para estudiar fuera es un bachillerato que tiene mucho reconocimiento, tiene prestigio, que las mejores universidades están encantadas de tener alumnos de bachillerato internacional. Uno de los alumnos que aparece en el vídeo ha sido preadmitido en Cambridge para hacer biotecnología y bueno, pues es una buena carta de presentación, indudablemente con buenos resultados, un alumno extraordinario, tiene buenísimos resultados, ¿no? Y bueno, pues es normalmente lo que te piden una universidad con prestigio, unas universidades exigentes son buenos resultados y aparte también tiene sus propios mecanismos de acceso. Pero también desde el bachillerato español podría estudiar un alumno en Cambridge o podría estudiar en Estados Unidos, en Holanda, en Alemania, donde se proponga. El bachillerato nacional tiene la ventaja que es conocido, que es una buena carta de presentación, que es una formación muy completa y que además también les prepara pues, para entrevistas, para pruebas, ¿no? En el que les miden sus capacidades, sus habilidades y bueno, pues por eso puede ser en todo caso una ventaja. Es un bachillerato que se compone de 6 grupos de asignatura y 3 componentes troncales. En el colegio, en Logos, tenemos como asignatura de lengua materna literatura en español. Es una literatura que bueno, pues verdaderamente es literatura, se trabaja con libros. Bueno, César os puede explicar en qué consiste luego cuando hable de la monografía, que es el tema que él lleva específicamente. Inglés, bueno, pues el nivel que tenemos es un nivel alto, es un nivel superior y bueno, pues se trabaja tanto la comunicación oral como la comunicación por escrito, ¿no? Las habilidades de lectura, comprensión y a su vez los temas con los que trabaja son temas tanto internacionales como locales, con una perspectiva internacional, multicultural. Y de estas 2 asignaturas tiene una parte de evaluación interna que es oral, es decir, que una parte de la evaluación se hace a través de comentarios orales, de discusiones orales que hacen con su profesor, que son grabadas y luego son moderadas por el propio bachillerato internacional. Como asignatura de humanidades tenemos filosofía, que estaría en el grupo Individuos y Sociedades, que son bueno, el grupo de asignaturas de Ciencias Sociales y de Humanidades. Filosofía también tiene un trabajo práctico, que es un ensayo filosófico, consiste en aplicar las distintas teorías, conceptos, instrumentos, recursos que hemos trabajado en filosofía y sobre todo el pensamiento analítico, un pensamiento crítico, a cosas no filosóficas. Es decir, tienen que hacer un ensayo sobre algo no filosófico desde una perspectiva filosófica. Puede ser una escena de una serie de televisión, de una película, un anuncio, la letra de una canción, bueno, hay multitud de posibilidades de analizar algo que tiene un contenido filosófico, que hay una cuestión filosófica, con una mirada filosófica, pero algo no filosófico, con lo cual lo que les enseñamos o lo que les mostramos es a trabajar con instrumentos, con herramientas, con esquemas intelectuales que luego les sirven para comprender su mundo. Y siempre todas las asignaturas tienen un componente práctico. Esto se nota especialmente en las asignaturas pues, más vinculadas a las ciencias, tanto a las ciencias sociales, gestión empresarial, que es otra de las asignaturas que tenemos, trabajan con casos prácticos, con informes de empresas, con proyectos empresariales. Y en las asignaturas de ciencias, pues os lo puede mostrar Elena, que sabe mucho más de ciencias que yo, desde luego. Bueno, yo vengo en representación del Departamento de Ciencias. Las asignaturas de ciencias que se imparten en el Logos son estas 4. Se imparte biología, tengo aquí, ¿no? Para pasar. Se imparte biología a nivel superior, ¿vale? En las asignaturas de ciencias hay 2 niveles, un nivel medio y un nivel superior, en cuanto a los conocimientos académicos que se adquieren. El nivel medio, en general, se queda un poco bajo
para estudiar en España. Yo a todos los alumnos que quieren estudiar en la Universidad Española les recomiendo hacer nivel superior, porque el nivel académico es mucho más cercano al del programa nacional en los niveles superiores. Entonces, la asignatura de biología se imparte solo a nivel superior y en inglés. Física y química se imparten en los dos niveles. Es cierto que, por ejemplo, acuden alumnos que quieren hacer psicología. Pues en psicología, tanto en universidades extranjeras como en la Universidad Nacional, la asignatura de química no la cursan el primer año. Entonces, pues quizá a este tipo de alumnos les interesa hacer un nivel medio, porque es una asignatura menos fuerte, ¿no?, que las de nivel superior. Y a veces pues lo recomendamos, igual pasa con física y pues no sé, aquellos alumnos que quieren estudiar pues asignaturas biomédicas. Bueno, la biomedicina últimamente sí que necesita unos conocimientos de física, así que en ese sentido, bueno, pues les pedimos que combinen adecuadamente las 3 asignaturas de ciencias para la opción que ellos van a elegir en el futuro estudiar. Y después hay una asignatura que se llama Sistemas Ambientales y Sociedades, que se encarga de valorar el impacto ecológico del ser humano sobre los ecosistemas. Realmente, a día de hoy es una asignatura muy importante porque tenemos muchos problemas con la energía, tenemos muchos problemas de contaminación y bueno, pues, esta asignatura, que la imparte otra profesora, se encarga de evaluar todos esos escenarios que ahora mismo nos azotan en el mundo. Vale, aquí quería enseñarles cómo se evalúan las asignaturas de ciencias en el programa de IB. Este es el modelo de evaluación que se va a hacer a partir de ahora, porque este año han cambiado las guías y entonces el sistema de evaluación ha cambiado un poquito. Sobre todo, quería mostrar que aquí los alumnos tienen que resolver un supuesto práctico a nivel experimental. A ellos les dan unas tablas de datos experimentales y les hacen preguntas sobre esas tablas de datos, como si ellos hubieran hecho el experimento. Les indican cómo han llegado a unos determinados resultados y les piden interpretarlos. Por lo tanto, para poder hacer esta prueba, ellos necesitan hacer experimentación. Y luego tienen, como ha dicho antes Héctor, un trabajo que se llama evaluación interna, que es un proyecto de investigación científica tal cual. La verdad es que yo, cuando empecé a dar clase en IB, me quedé impactada de que pidieran una cosa así, porque es como hacer un trabajo científico y escribirlo. Les piden que redacten un artículo científico. Entre sus posibilidades, dentro de un nivel de bachillerato, pero es un esfuerzo que realmente les enseña muchísimo, pero les cuesta también muchísimo. Por otro lado, a mí me fascina ver la imaginación que tienen los chicos. Las cosas que se les ocurren, que a lo mejor a nosotros no se nos ocurren y a ellos sí. He traído unos ejemplos de trabajos que se han hecho en el cole para que veáis hasta qué punto llegan los chavales a la hora de buscar en su entorno algo que les permita hacer una investigación científica seria. Bueno, he traído unas fotos del laboratorio, ¿vale?, de uno de ellos, porque tenemos 3, un laboratorio de química, uno de biología y uno de física. Para hacer todo este programa de prácticas hay una serie de horas, un par de horas, incluidas en las horas lectivas semanales de cada asignatura de ciencias. Y luego disponemos de una tarde de laboratorio opcional, porque bueno, pues pensamos que aquellos alumnos que estén interesados o que se imaginen investigaciones largas que necesiten o que requieran más tiempo, puedan tener la disponibilidad de un laboratorio vigilado para trabajar en su proyecto. Además de aquellos que elijan hacer monografía en una asignatura de ciencias, claro. Bueno, estas son unas imágenes de los chicos trabajando. Hemos ido mejorando mucho el equipamiento del laboratorio, ¿vale?, que yo heredé de Miguel Ángel. Y la verdad es que era un laboratorio que se veía que se había trabajado mucho y muy bien. Y bueno, poco a poco pues hemos introducido pues aparatos nuevos, ¿vale? La verdad es que a mí me enorgullece ver que tenemos una centrífuga, una incubadora, cosas inimaginables, por lo menos para mí, cuando yo estaba en el colegio. Tenemos un equipo de sensores que detectan dióxido de carbono en el aire, en líquidos, medidores de presión que registran datos de forma continua.
Así que las posibilidades que tienen los chicos para inventar son un montón y para desarrollar su imaginación. Entonces, bueno, como antes os he comentado, importante, las medidas de seguridad son esenciales. El IB incide muchísimo en que los alumnos trabajen de forma segura. Ya habéis visto antes en el vídeo que tenemos pues, campana de extracción para trabajar con productos que desprendan vapores o con cosas peligrosas peligrosas. Siempre intentamos que no haya nada peligroso, pero hay veces que no queda más remedio, pues no sé, utilizar un ácido o una sustancia corrosiva. Entonces, tenemos una zona especial donde el riesgo se reduce prácticamente a cero. Tenemos sistemas de duchas, de lavaojos, de mantas ignífugas, de extintores, por si acaso pasara algo, que gracias a Dios no nos ha pasado todavía nada. Y bueno, los residuos químicos que generamos los gestionamos y hay una empresa especializada que se encarga de llevárselos y de reciclarlos correctamente. Bueno, los chicos acuden al laboratorio, es obligatorio que traigan bata y que traigan gafas para protegerse los ojos. Y entonces de esa manera pues trabajamos tranquilos. Bien. Aquí quería mostrarles pues, algunos de los trabajos que, por ejemplo, se van a presentar este año. Este es un trabajo de biología en el que una alumna ha investigado la capacidad fertilizante de las cenizas del volcán de La Palma. Esta chica tiene familia en la isla y nos trajo un bote entero de cenizas y ha visto que uno de los usos que se le puede dar a esas toneladas de cenizas que no saben qué hacer con ellas es como fertilizante para los huertos y la agricultura de la isla. A la vez, en química, ha ideado un mesocosmos, ¿vale?, de agua marina artificial en la que ha sumergido las cenizas, porque ha observado que esas cenizas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera de ese mesocosmos. Por lo tanto, eso podría ser útil a la hora de eliminar esas cenizas al mar, por ejemplo. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas son las que hacen los chicos. Este es otro trabajo, esta es una monografía de un alumno que ha probado en cultivos de bacterias, de Bacillus subtilis, el poder antibiótico de los extractos de 2 plantas. Este chico es chino y ha probado unas plantas de medicina tradicional china que por tradición se utilizaban para curar las infecciones y realmente ha visto que inhiben el crecimiento bacteriano, ¿vale? Este trabajo es muy bueno. Este es un trabajo de física de mi compañera María, en el que un alumno pues, determinó la velocidad de la luz utilizando un microondas, por ejemplo. A ellos de verdad que se les ocurren estas cosas, aunque parezca increíble, porque son muy pequeños. En este otro trabajo estudiaron, ¿vale?, las ondas estacionarias en 2 dimensiones y las figuras de Chladni, que son, bueno, esas figuras, si tú pones un sólido granulado en una superficie y le acercas un instrumento que vibre, se crean unas figuras que tienen una determinada interpretación, pero no sé más. Esto, María, mi compañera de física, porque es un trabajo complicado, pero le dieron una calificación muy alta. Esto lo ha presentado este año un chico de química, ¿vale? La reacción del reloj de yodo, que es una reacción muy conocida, en la que cuando tú tienes una serie de reactivos transparentes y reaccionan de tal manera que de repente, en un instante, el vaso transparente se pone de color marrón oscuro. Entonces, este chico ha analizado con el móvil, ha hecho una secuencia, ha analizado los tiempos de reacción y se ha inventado un sistema en el cual los vasos se van poniendo de color marrón a diferentes instantes y a él le sirve para entrenar sus reflejos para el ping-pong o el tenis. Entonces, su pregunta de investigación es: ¿puede la reacción de yodo ayudarme a entrenar mis reflejos a la hora de practicar el tenis o el ping-pong? Entonces, pues es adaptar la ciencia a su entorno. Y bueno, y por último, pues esta es una monografía de química que presentamos el año pasado, en el que una chica, yo no sé cuánto pelo se cortó, pero se dedicó a cortarse mechones de pelo y iba aplicándoles diferentes tratamientos: alisado brasileño, tinte claro, tinte oscuro, decoloración con azul, todo lo que se le ocurría. Y luego destruía el pelo
y analizaba la queratina para ver cuánta queratina destruye cada tratamiento y cuál era más agresivo para utilizar de manera frecuente en el pelo. Bueno, pues estos son unos ejemplos, ¿vale?, de las cosas que se hacen en IB. Sí, sí, sí. Y yo cada año me sorprendo más, de verdad, porque a los chicos, ahora tengo un chaval que está intentando conseguir electricidad a partir de la urea. Ha hecho una pila electroquímica con urea, bacterias nitrificantes que se comen la urea, y está intentando desviar los electrones del metabolismo de esas bacterias a través de un conductor. Y está consiguiendo un poco de voltaje, o sea, no es mucho, pero 0,5 voltios o así se consigue. Bueno, pues nada, esto es todo lo que quería comentaros, y si luego tenéis alguna pregunta, pues... Muchas gracias, Elena, muchas gracias. Bueno, con eso que nos ha presentado Elena y con lo que he dicho yo de que tenemos un alumno que está permitido en Cambridge, da la impresión de que es un bachillerato solamente para alumnos excepcionales, brillantes, prácticamente para cerebritos. Pero realmente no es así. Bueno, desde luego, un chico que esté interesado en cuestiones científicas, que se le dé muy bien, que sea académicamente muy bueno, pues este tipo de bachillerato puede ser muy estimulante para él. Pero también es un bachillerato para alumnos de notas medias. Es decir, de hecho, el último trabajo que estaba presentando Elena no es un alumno brillante, no es un alumno especialmente trabajador ni excepcional, es brillante en otro sentido, es súper creativo y bueno, pues hay el bachillerato internacional la cabida para todos. De hecho, para nosotros no tenemos un examen de ingreso ni unos requisitos de una nota especial, y la otra asignatura que estaría dentro de este bloque de asignaturas, que tienen de esas 6 asignaturas que tienen que escoger, lo refleja, porque matemáticas está dividido en 3 niveles. Hay un nivel superior de unas matemáticas de ciencias que se llaman análisis y enfoques. Sí, luego las repaso todas. Sí. No, creo que igual estas han presentado que sabemos más del bachillerato. No, doy nivel, sí. Sí, de hecho voy a incidir luego con ellas sobre el mecanismo de evaluación, es decir, que voy a volver sobre ellos. Bueno, yo doy por sentado que nadie sabe nada de bachillerato internacional, ¿no? Con lo cual, para mí, bueno, y luego todas las preguntas que tengáis, estamos encantados de intentar responderlas. Hay 6 asignaturas que tienen que cursar. 3 las tienen que hacer a nivel superior, 3 las tienen que hacer a nivel medio. Estaba llegando ya a la última, el último bloque que tenemos en el colegio son las matemáticas, y en matemáticas hay 3 niveles. Hay unas matemáticas para alumnos que son buenos en matemáticas, que son bueno, unas matemáticas muy abstractas, de aplicación. Son unas matemáticas pues, que para un chaval que le gustan las matemáticas, que se le dé bien, o que quiera hacer una ingeniería, o que quiera estudiar matemáticas, o una informática, son para ellos muy estimulantes. Un reto, aprenden muchísimo, aprenden a aplicar matemáticas, más que a resolver problemas, modelos, aprenden a utilizar una calculadora gráfica que les permite hacer logaritmos, les permite resolver bueno, pues, algunos de los ejercicios que a mí me entraban en selectividad cuando hice, que yo fui por ciencias. Es decir, me hubieran dejado esa calculadora, hubiera sacado 7 puntos sabiendo utilizarla, porque ya utilizar esa calculadora es bastante compleja. Eso sería para aquellos alumnos en los que las matemáticas va a ser un componente muy importante en sus estudios universitarios, o alumnos que se les dan muy bien y que disfrutan con las matemáticas, que para ellos van a ser clases muy estimulantes. Luego hay un nivel medio, que serían unas matemáticas equivalentes a las matemáticas de ciencias de un bachillerato más tradicional. Y luego hay un nivel de matemáticas para alumnos que son las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, que son más sencillas, que son más adaptables, que no son alumnos que les gusten especialmente las matemáticas, o que no van a estudiar algo en el que las matemáticas sea bueno, pues un componente muy importante y complejo, ¿no? De las 6 asignaturas hay 3 que en el colegio hacen todos los alumnos, que serían comunes en este momento, a lo mejor incorporamos alguno más, que sería literatura en español, inglés a nivel superior, esa la damos por defecto a nivel superior, y luego filosofía, que en principio la dan a nivel medio, porque bueno, pues de momento tampoco hemos tenido ningún alumno que quiera hacer unas humanidades o quiera estudiar filosofía, pero podría hacerlo a nivel superior también. Y luego ahí hacemos una división de asignaturas, ahí se divide el grupo, o los grupos, pero tenemos 2 grupos, en primero y 1 en segundo, digo, no, al revés, 2 en segundo y 1 en primero, disculpad. Ahora, de un año para otro, a veces tenemos 2 en cada uno, o 1 y 2. Son grupos reducidos también, aprovecho para deciros. Tenemos una ratio máxima de 20 alumnos en las comunes, en esa filosofía, literatura e inglés, y luego se dividen. Y ahí, bueno, pues ahí son menos en las clases, claro. Y estarían divididos entre gestión empresarial, que sería economía de la empresa, sería una mezcla de economía y economía de la empresa, biología o física.
Ahí tendríamos asignaturas. Biología también, por defecto, la dan a nivel superior, porque los alumnos que escogen biología es porque van a hacer algún grado biosanitario o relacionado con la biología, entonces dan el temario completo. Las asignaturas de nivel superior tienen mayor temario, tienen más temas opcionales y tienen también, como el propio nombre indica, un nivel de complejidad superior. Y algunas de ellas tienen una prueba extra. Todas las asignaturas tienen en los exámenes al menos 2 pruebas. No se lo juegan un examen, sino que al menos tienen 2 pruebas que miden habilidades, capacidades distintas. Los exámenes de IB que se realizan en el segundo año, que serían como los exámenes equivalentes a selectividad o la EBAU, exámenes exteriores, pruebas externas, se hacen en el colegio. El colegio organiza esos exámenes, pero el calendario de los exámenes y las pruebas las envía al Bachillerato Internacional. Son pruebas externas. Se realizan a lo largo de 3 semanas. Hay días que tendrán un solo examen, habrá días que tendrán 2 pruebas. Las asignaturas tienen 2 pruebas, con lo cual hacen una prueba normalmente una tarde y a la mañana del día siguiente, a no ser que la tarde sea un viernes, entonces sería el lunes por la mañana, hacen la siguiente prueba, ¿no? A veces es una tarde y la tarde siguiente, o a veces hay un día entre medias, pero todas las asignaturas tienen como mínimo 2 pruebas. Y algunas asignaturas de nivel superior tienen 3 pruebas. Las de ciencias que os ha presentado Elena tienen una parte tipo test, una prueba de desarrollo de aplicación y otra prueba, una prueba 3, una tercera prueba. Entonces, no se lo juegan todo un examen y además todas las asignaturas tienen un componente práctico, que es una parte de la evaluación. Entre el 20 y el 40% de la nota es ese trabajo práctico, esos trabajos de investigación en ciencias, el ensayo de filosofía, los comentarios orales o escritos en literatura y en inglés. Es decir, todas las asignaturas tienen una parte, ese componente práctico, que la ventaja que tiene es que si han hecho un buen trabajo de evaluación interna, que es como se llaman, si van con un buen ensayo de filosofía, si van con un buen trabajo de investigación, si van con un buen trabajo de matemáticas, que se llama exploración, pues prácticamente el aprobado ya lo tienen, porque es un porcentaje de la nota, y por mal que se les dé las otras pruebas, ya una nota mínima seguramente que alcanzan, ¿no? Por otra parte, estos niveles, ellos hacen una preselección el primer año eligen 3 asignaturas a nivel superior, que es el mínimo de asignaturas de nivel superior que pueden elegir, pueden cursar hasta 4, lo recomendable es que hagan 3 porque tampoco hacer 4 le va a dar más nota y siempre te va a complicar un poco las cosas. Y el segundo año es cuando me confirman a mí los niveles, ya con un año de rodaje, ellos ven si bueno, pues un nivel de física superior está bien, si en realidad bueno, pues se ajusta más un nivel medio. Y bueno, pues el segundo año es cuando realmente yo les matriculo en esos exámenes y ya indico el nivel en el que ellos pues, se van a evaluar, van a tener los exámenes y van a recibir sus notas. Entonces esto es la parte de las asignaturas, que bueno, pues todos los bachilleratos tienen asignaturas de biología, de física, de matemáticas, de literatura, aunque el enfoque que hay en Bachillerato Nacional pues es podemos decir diferente, en el sentido que tiene un enfoque mucho más práctico, de aplicar, de dar instrumentos o herramientas, con lo cual los alumnos luego resuelven problemas, tanto los problemas teóricos de un examen, como problemas prácticos que ellos ponen en sus trabajos y que luego esperemos que se lleven con ellos, es decir, que sea algo así como aprender a montar en bicicleta, que el resto de su vida ya sepan cómo hacer un trabajo de investigación en ciencias, sean capaces de presentar una disertación o un comentario de literatura, sean capaces de hacer un trabajo académico bien presentado, formalmente, bien discutido, bien fundamentado. Esperemos que esa parte práctica para ellos sea como aprender a montar en bicicleta o aprender a nadar, sea algo que se lleven con ellos y que les resulte útil, no solamente en sus estudios superiores, sino en la vida. Porque una de las cosas que fomenta el Bachillerato Internacional es el pensamiento crítico, habilidades de evaluación, habilidades analíticas, que se dan en un componente troncal que es teoría del conocimiento. Este componente troncal no es exactamente una asignatura, tiene 2 horas a la semana, lo imparte un profesor americano. Las horas que tiene a la semana son prácticas, se realizan a través de actividades que fomenten el pensamiento crítico, que desarrollen una mentalidad abierta, que interactúe o sirva de interconexión entre las distintas asignaturas, vean que no es lo mismo trabajar con tu lengua nativa que con una lengua extranjera, que no es lo mismo los métodos analíticos, axiomáticos, deductivos de las matemáticas, que bueno, el método experimental que se emplea en algunas ciencias, o el razonamiento analítico propio, más especulativo de la filosofía. Es decir, sirve para interconectar las distintas áreas de conocimiento, además les aproxima o les conduce a otras formas de conocimiento que no pertenecen a nuestra tradición cultural, como el pensamiento oriental, el pensamiento chamánico, y se evalúan de este componente mediante una presentación, una exhibition en inglés y un ensayo. El segundo año, la IB publica 6 títulos, ellos tienen que elegir uno y desarrollar su ensayo sobre ese título, con lo cual bueno, pues también es un componente que nos permite desarrollar su aprendizaje de inglés, tanto oralmente con las presentaciones como por escrito con los ensayos. Luego hay otro componente
que también resalta el carácter de aprendizaje experimental, experiencial del Bachillerato Internacional, que es Creatividad, Actividad y Servicio, CAS, que tampoco es una asignatura. De hecho, no tiene nota, no tienen examen, ni tampoco tienen que presentar trabajo. Lo que tienen que desarrollar ellos es un diario, un portfolio, en el que vayan incorporando actividades creativas, actividades deportivas, en general actividades que tengan que ver con su bienestar, que les mueva a hacer, que les saque de su zona de confort, pero por ejemplo puede ser una ruta de senderismo o de ciclismo, o puede ser atreverse a, si hacen habitualmente natación, a trabajar con un estilo nuevo, o si juegan habitualmente al tenis, cambiar de mano. Es decir, siempre algo que les empuja a salir de su zona de confort, que sea un tipo de aprendizaje, que sea a través de la experiencia, y también fomenta las actividades de servicio solidarias, puesto que parte de este programa CAS está en que participen en actividades solidarias, que desarrollen su compromiso, que se den cuenta que con lo que ellos piensan, con lo que ellos hacen, con lo que ellos conocen, pueden participar activamente tanto en la comunidad educativa. Tenemos alumnos mentores que trabajan con otros alumnos de cursos inferiores, normalmente de la ESO, de primero o segundo ciclo de la ESO, les ayudan con algunas asignaturas que les están costando más trabajo, pero sobre todo también les sirven de apoyo emocional, ¿no? Que es como tener un hermano mayor en el colegio para ellos, desarrollan programas solidarios en el colegio, participan en los y organizan los que hace el propio colegio. También este componente CAS lo tienen que sacar del propio colegio, de las propias horas lectivas, lo tienen que llevar también en su entorno, tienen que implicar a las familias, amigos. Es decir, que es algo que les ayuda a este aprendizaje experiencial y que les empuja a reflexionar sobre lo que hacen. Porque este componente que es obligatorio y que tienen que tener un número de horas a la semana de este tipo de actividades creativas, deportivas y de servicio, tiene que ir acompañado de evidencias de lo que han hecho. Normalmente lo que hacen es en un blog o en una cuenta de Instagram ir poniendo fotos y vídeos, pero tienen que ir acompañados de una reflexión. Cómo lo planifiqué, cómo me organicé, me salió bien, la planificación estuvo bien, hubo algo que no me esperaba. Fue una experiencia frustrante incluso, cometí algún error, o todo lo contrario, fue mucho más satisfactoria de lo que esperaba. Siempre tiene que ir acompañado de una reflexión, ¿no? De tal manera que este componente es un componente que pues le empuja o les impulsa a ser más creativos, a cuidarse, ¿no? Mediante el deporte, a ser también más solidarios, pero también más reflexivos. Y por último, para mí el componente con el que más aprenden es... uy, me he ido para atrás. Es con la monografía, que es una especie de TFG o de TFM, de trabajo de fin de grado o de fin de máster, de tesis, pero a nivel de bachillerato. Sería como su trabajo de fin de bachillerato, como su tesis de bachillerato, y este es un trabajo que realizan ellos. Es decir, que el aprendizaje lo hacen ellos se adueñan del proceso de aprendizaje. Pero bueno, creo que César os lo puede explicar mejor, pues es el coordinador que lleva el tema de las monografías. Sí, muchas gracias, Héctor. Además de ser el profesor de literatura. Sí, gracias, buenas tardes. Vamos a ver, bueno, lo primero que yo quiero decir, porque a lo mejor tal vez por algunas de las manifestaciones que han hecho los chicos en el vídeo, se pudiera desprender la idea de que nosotros somos anti bachillerato LOMCE o LOMLOE, como es ahora con la nueva ley, y para nada, porque nosotros damos clase en ambos bachilleratos, en ambos sistemas, y somos lo mismo. Yo no soy el Dr. Jekyll en uno y Mr. Hyde en otro. Es decir, esto es lo primero. Entonces, lo que ocurre es que ahora los chicos lo que tienen es algo que ya me hubiera gustado tener a mí cuando tenía su edad, que es la posibilidad de elegir algo diferente. Algo diferente. Es decir, ellos tienen a su alcance ahora, ya conocen una forma de progresar y que es válida, por supuesto, porque todos hemos hecho bachillerato del 11 y todos hemos hecho carrera universitaria. Entonces, lo que pasa es que ahora tienen una opción diferente y que es, desde mi punto de vista, más enriquecedora. Desde luego, para mí, como profesor de literatura, este era mi sueño, mi forma de enseñarla aquí. ¿Por qué? Pues porque el Bachillerato Internacional promueve y premia a nivel académico y a nivel de puntos la creatividad, la audacia y la creatividad. Ojo, la audacia creativa, es decir, pero que tiene que ser pertinente, es decir, lo que es el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental, no como asignatura de literatura, filosofía o matemáticas, sino para la vida, para toda la vida. Entonces, tampoco vamos a demonizar o estigmatizar la memorización. Es decir, aquí también en la vida hay que memorizar cosas, cada vez menos, porque cada vez más inteligentes son los teléfonos y menos nosotros, parece ser, sobre todo a la hora de memorizar. Pero aquí no, aquí en el Bachillerato Internacional
se premia, por supuesto, y se promueve y se promociona sobre todo el pensamiento crítico que nace de la creatividad. De hecho, lo que mejor se puntúa son los trabajos que son creativos y luego además los que suben a otro nivel, que es la perspicacia. Es decir, es algo más, es saber encontrar, por ejemplo, en literatura, esos caminos sinuosos que los textos esconden y que te hacen llegar a una interpretación diferente. En literatura no se enseña como en LOMCE, no se enseñan, por ejemplo, la lista de los autores de la generación del 27, a la que lo recitan, que no sé qué, que no da tiempo a explicar, a leer y a trabajar todo Lorca o todo Alberti, no da tiempo, no se puede. Y sin embargo, en el bachiller internacional, la asignatura de literatura, sí que cogemos 13 obras para los 2 años, de diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes idiomas y diferentes continentes, de todo tipo. Trabajamos desde La muerte de un viajante de Arthur Miller, El extranjero de Camus, obras que por supuesto sirven para desarrollar tu pensamiento. Es decir, yo qué sé, la Medea de Eurípides, por irnos a los orígenes de la literatura y de la tragedia, la Medea de Eurípides, o por ejemplo Los santos inocentes, o La colmena, o yo qué sé, muchas obras, ¿verdad? El tragaluz de Buero Vallejo, teatro, todos los géneros también, poesía. Entonces lo que tienen que hacer es, leemos las obras completas, todas estas obras se leen, se trabajan. El IB lo que fomenta son clases participativas en las que nadie dice tonterías, todo se sale al aire y todo se sirve para estimular. ¿A ti qué te dice esto? Es decir, leemos una obra completa y yo les enseño, yo les doy las cajas de herramientas, porque es lo que ha dicho Héctor antes, en cada asignatura lo que les damos más bien es, en lugar de decir, por ejemplo, la integración por partes se hace aplicando esta fórmula y ya está. No, aquí lo que hacemos es, mira, esta es la caja de herramientas que te vamos a dar en ciencias, esta es la caja de herramientas que te vamos a dar en literatura o filosofía, para que tú veas qué es lo que puedes hacer con ellas. Es decir, importante, la toma de decisiones. Lo bueno del bachillerato internacional, o una de las cosas buenas que tiene, es que en lugar de ser nosotros los profesores los que les llevamos en la enseñanza o el aprendizaje a los alumnos, son ellos los que se acercan al conocimiento, porque son ellos los que deciden sobre qué trabajar y qué trabajar. En concreto, la monografía tiene que ser, por supuesto, si vas a estar 2 años realizando un trabajo de investigación con rigor académico, en el que les vamos a enseñar a citar y referenciar adecuadamente, respetar la propiedad intelectual, algo muy importante también, redactar con rigor académico, es decir, evaluar, analizar y luego sacar conclusiones desde ese pensamiento crítico. Entonces, ellos tienen que elegir, primero, una asignatura que les guste, segundo, un tema que les llame la atención, que les estimule de verdad, es decir, que estén a gusto haciendo ese trabajo de investigación, porque si no se convierte en una mochila cargada de piedras y lo van a pasar fatal. Tienen que hacerlo sobre algo que de verdad les guste. En mi asignatura, igual que en todas, en mi asignatura son ellos los que eligen con qué obras hacer la evaluación interna, con qué obras hacer el ensayo, con qué obras hacer la monografía. Y entonces, a través de la monografía, de este trabajo de investigación independiente de 4.000 palabras, es decir, sí que tiene el rigor académico universitario, pero está, hombre, por supuesto, adaptado a chicos de bachillerato, ¿verdad? Pero lo tiene. Y de hecho, la calidad de los trabajos es muchas veces muy difícil de superar. Yo recuerdo que cuando algunos alumnos han venido, que están ya en la universidad, y les preguntamos, oye, ¿a ti te ha servido bachillerato internacional para lo que dice la monografía? Muchos dicen la monografía. ¿Por qué? Porque, César, sé indagar, sé filtrar información, sé citar, referenciar y sé también discriminar entre las fuentes que merecen la pena y fuentes que no. Es decir, seleccionar fuentes. Entonces, esto ya es fundamental. ¿Para qué? Entonces, a través de esta asignatura, por ejemplo, de la monografía, ellos aprenden a poner en práctica todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad, que es importante. Pero eso es importante para toda la vida, hagan lo que hagan. Es decir, es que da igual, al final lo que tiene importancia, o lo que más les satisface a ellos también, el orgullo de poder tener un trabajo de investigación del que se sienten satisfechos y que lo han hecho ellos, y que además muchas veces los hemos llevado a concursos de monografías y no han quedado mal, oye, porque a ellos les apetece y lo han hecho bastante bien.
esto sirve para su maduración intelectual. Si tú me dijeras, bueno, hay 6 asignaturas, pero hay otra muy importante, que es la de la responsabilidad. O sea, es decir, en LOMCE ellos saben que tienen cada 2 meses y medio o 3 meses una evaluación, les importa saber qué entra y ya está, un poco más o menos, ¿no? Hombre, vamos a ver, la curiosidad intelectual está ahí, en cada alumno, no en un bachillerato y en el otro no. Es decir, pero los alumnos están más preocupados por saber qué entra, cómo lo van a estudiar y cómo van a solventar y salvar esa evaluación. Aquí no, aquí es otra cosa. Aquí es el enriquecimiento que nace de la verdadera curiosidad intelectual, es lo que convierte a estos alumnos en pensadores críticos, audaces y creativos, pero además, lo que decía, como decía antes, irresponsables, porque tienen que planificarse una entrega de trabajos a lo largo de 2 años. Si tú tienes una monografía que entregar dentro de 1 año y medio, tú no puedes decir, bueno, pues va, ya, como alguno hace, bueno, va, la monografía, si es para el año que viene, para el año 24, pues ya empezaré. No, empiezo el mes que viene, y entonces ahí falta esa responsabilidad que a lo mejor en LOMCE, como lo tienen todo muy planificado, no les hace ser tan independientes en ese sentido. Aquí la independencia intelectual y la responsabilidad les hace madurar en un sentido también ya muy... O sea, cuando hablamos de que el IB sí que es un bachillerato muy preuniversitario, porque, es decir, luego cuando uno va a la universidad, tú eres uno más y entonces o te gestionas y te organizas tú y se acabó, ¿no? Y no puedes ir con excusas ni... Entonces aquí es lo mismo, autogestión, responsabilidad, constancia en el trabajo, y esto es lo que al final da los resultados. La monografía, ya digo que les sirve para, y sobre todo hoy en día llega el momento, hoy en día vivimos en un mundo en el que la cultura de la imagen ha arrasado con la palabra escrita. Como decía Elena, les tenemos que enseñar a redactar. Porque claro, una cosa es trabajar y hacer redacciones y la ortografía, pero yo aquí yo en literatura veo el estilo, por supuesto, la ortografía, por supuesto, pero también les enseño a organizar un texto de manera rigurosa, es decir, cómo se estructura, cuáles son qué tesis, porque estos al final son documentos argumentativos, es decir, los exámenes de la IB, todos, porque al final en mi asignatura son comentarios de textos. Es decir, les van a dar un texto y les van a decir, en la prueba 1 es un texto que le dan, que no hemos trabajado nunca, de cualquier autor que escriba en español, puede ser panameño, boliviano, y tienen que analizarlo. Ojo, o sea, que yo les tengo que enseñar a analizar textos desde el punto de vista de la literatura crítica. Y la segunda prueba es una prueba de literatura comparada, es decir, y esa ya sí que es con obras de clase. A lo mejor te dicen, tienes 4 preguntas para elegir una. Una pregunta puede ser, el escritor y periodista Juan José Millás dice que no existe literatura si no hay conflicto. Justifique este razonamiento a través de 2 obras estudiadas a lo largo del programa de diploma. Esta es una pregunta que ha caído, por ejemplo. Oye, pues ellos tienen que decir, yo voy a coger la casa de Bernarda Alba y voy a coger el Don Juan Tenorio y voy a hablar y justificar de qué manera el conflicto es fundamental para el desarrollo de la obra. Esto es lo que se pide y a mí me parece que es maravilloso. Y leer las obras completas. Quiero decir, cada obra, cada una de las 13 obras, leerlas por entero. ¿Para qué? Para que aprendan a pensar y a escribir como ya se les exige en la vida. Y bueno, pues luego si tenéis alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, César. De todas maneras, aunque confiamos mucho en nuestros alumnos, en su capacidad de autogestión, que es una de las habilidades con las que trabajamos y que tratamos de desarrollar, no contamos con que ellos ya vengan organizados, tengan esa capacidad ya de por sí, ¿no? Hay algunos que sí, que son alumnos que se organizan fenomenal, ¿no? Que trabajan con calendarios, que son capaces de distribuir y gestionar muy bien sus tiempos, pero nosotros partimos de la idea de que la mayor parte de ellos no.
Entonces, siempre les vamos a acompañar en esta realización de trabajos, en esta producción a medio y largo plazo. Cada uno de los alumnos tiene que tener un supervisor, una especie de director de tesis, con el cual tiene que realizar 3 entrevistas obligatorias en las que se vea el proceso y el progreso de su monografía y, a su vez, toda una serie de sesiones de consulta, de revisión, ¿no? Que bueno, pues el supervisor tiene la garantía de que está trabajando en los tiempos adecuados y que además el trabajo es suyo. Es decir, está viendo que no está copiando, no tiene ayuda externa, es decir, que la idea ha partido de él, que él la está desarrollando, porque para nosotros la honestidad intelectual es un pilar, ¿no?, del bachillerato internacional. Es fundamental que todo lo que hagan los alumnos sea original. No solamente porque si pusiéramos un trabajo que no fuera de ellos estaríamos haciendo trampas, ¿no?, y ellos estarían arriesgándose a no sacar el diploma, a no poder entrar en la universidad porque han pillado, que han actuado de forma fraudulenta, sino también porque nos gusta comunicarles la pasión por el trabajo bien hecho, que se sientan orgullosos y satisfechos de lo que han hecho, que vean hasta dónde pueden llegar. Y la monografía es un ejemplo clarísimo para ellos de dónde son capaces de llegar, ¿no?, de la satisfacción enorme que te da haber hecho un buen trabajo, un trabajo de calidad, ¿no?, de verte capaz de hacerlo, y eso les da una enorme confianza. Yo creo que eso les da ya un empujón para situarse en la universidad a un nivel que ellos mismos no hubieran esperado al comenzar, ¿no? Y bueno, pues son trabajos que realmente nos sorprenden a nosotros mismos también, ¿no? La calidad de alguno de ellos, la originalidad, el planteamiento y sobre todo la evolución del alumno. Desde el primer año, lo que les cuesta elegir el tema, el trabajo que van a hacer, hasta el resultado final que han hecho cuando ya está, bueno, pues un trabajo formalmente académico, con su planteamiento, con su introducción, con su desarrollo, bien fundamentado, los trabajos de ciencias, con todo el proceso de investigación, de construcción de datos, ¿no?, la de horas que han echado en el laboratorio, y todo debidamente citado, referenciado, con su bibliografía. Es decir, algunos de ellos son trabajos que podrían ser publicados en la universidad y pasarían por trabajos universitarios, ¿no? Otros son más flojillos, ¿no?, pero lo importante es todo el trabajo que han desarrollado. De hecho, desde un punto de vista de la puntuación o de la valoración en términos de nota, no puntúa casi la monografía ni el ensayo de teoría del conocimiento, como mucho les da 3 puntos sobre 45. El total en bachillerato son 45 puntos, 7 puntos es el máximo de cada asignatura, que sería el equivalente a un 10, más 3 puntos de la monografía, que hacen 45. Y en España ni siquiera puntúa la monografía, con lo cual están también trabajando en un trabajo en el que la nota casi es lo de menos. Es hacerlo bien, es presentar un buen trabajo, tiene una evaluación, por supuesto, la evaluación se hace con letra, la A sería la monografía excelente y la D sería la monografía con una nota ramplona, ¿no? Las últimas monografías que hemos presentado han sido todas de notas Bs y As, el 75% han sido Bs y As, y hemos sacado algunas Cs, con lo cual vemos que nuestros alumnos producen muy buenas monografías, ¿no?, independientemente de la nota que van a obtener con ello. Igual, bueno, pues le sirve para valorar el trabajo. Otro de los principios claves del bachillerato internacional son el trabajo con las habilidades de comunicación, las habilidades sociales y el trabajo operativo. Hacemos mucho trabajo, tanto en el componente de CAS, porque muchos de los proyectos solidarios, de las actividades deportivas y creativas, las hacen en grupo, tanto con compañeros suyos de clase como con compañeros de otros bachilleratos o de la ESO, o con amigos, familiares, conocidos de fuera del colegio o con otras instituciones. También aprenden a trabajar con otras instituciones, aprenden a ponerse en contacto, a elaborar proyectos en los que involucran a otras instituciones. Recuerdo de uno de los primeros proyectos que hizo de CAS, de una de las primeras promociones, un alumno que jugaba al golf, que estaba federado, pues decidió hacer una masterclass para alumnos de un colegio de necesidades especiales. Y fue capaz de organizarlo él solo, de ponerse en contacto con el colegio, con la dirección de ese colegio, organizar también el autobús que los iba a llevar a los alumnos, conseguir que la federación les cediera los terrenos, les pusiera un monitor e incluso fue la mascota. Todo eso, bueno, se realizó un día, esa masterclass, pero la organización realmente le llevó un esfuerzo y unas habilidades para comunicarse con distintas instituciones a un nivel que, bueno, ya me gustaría a mí. Y bueno, pues te sorprenden las iniciativas que toman y cómo son capaces de trabajar cooperativamente, cómo son capaces a veces también de liderar grupos, ¿no?, y de desarrollar, bueno, pues trabajos que, bueno, pues ya están a un nivel sorprendente y que yo creo que también es algo que se van a llevar con ellos.
Bueno, voy a ir un poquito más deprisa, porque ya se nos está yendo el tiempo. Me voy a uno de los puntos claves, que es el acceso a la universidad. Bueno, hay muchas razones para escoger el bachillerato internacional. Vamos a dejar algún póster aquí también de este póster, de esas 10 razones, y me voy directamente al tema del acceso y repaso de nuevo el tema de las asignaturas. Como os he mencionado antes, el bachillerato internacional tiene 6 asignaturas. Esas 6 asignaturas puntúan un máximo de 7 puntos cada una de ellas. La puntuación se obtiene por porcentaje. Un porcentaje es ese trabajo que tiene cada una de las asignaturas, de investigación en las de ciencias, ensayos, comentarios, en las de letras, y luego tienen las pruebas de examen. He hecho una comparación con lo que sería el bachillerato español LOMCE, y entiendo que el LOMLOE no va a haber mucho cambio, con lo que sería segundo de bachillerato este año, el proceso de acceso a la universidad, a las universidades españolas, bueno, especialmente las públicas, ¿no?, que son las que exigen una nota de corte sobre 14, algunas privadas tienen otros procesos, pero bueno, también muchas privadas tienen el mismo proceso de acceso, ¿no? En el bachillerato LOMCE, el bachillerato español, hay una parte, que sería la parte en la que obtienes la posibilidad de entrar a la universidad, en la que tienes el aprobado para entrar a la universidad, puntúa sobre 10, el 60% es la nota media de las asignaturas, entre 18 y 19 asignaturas, primero y segundo año, y un 40% es la fase general de la EBAU, 4 asignaturas, que sería lengua y literatura, inglés, matemáticas para la modalidad de ciencias, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y fundamentos, creo, del arte para la de arte y humanidades, no recuerdo ahora cuál es, pero no tenemos humanidades en el colegio. Y esta historia de España. En esta parte puntuaría sobre 10. El equivalente haciendo bachillerato internacional sería la media de las 6 asignaturas. Esa media de las 6 asignaturas da una puntuación. Y esa puntuación, pues, si han sacado 7 en todas las asignaturas, tendrían de nota media un 10, ¿no? Porque el proceso para llegar a esa nota media es sumar 3 puntos, que es lo que hace la UNED, ¿no? La UNED recibe las notas de bachillerato internacional y las transpone o las convalida a la notación española. Entonces, esa primera parte, sobre 10 puntos, sería la media de las 6 asignaturas. El máximo que se obtendría sería 7 por asignaturas, sería el 10, ¿no? Esa nota se obtiene con los trabajos de evaluación interna y con los exámenes que hacen en mayo, con las distintas pruebas, entre 2, 3 pruebas. El 7, el bachillerato internacional, lo pone en función de un porcentaje. Para obtener un 7, por ejemplo, en mi asignatura literatura, que es la que mejor conozco, pues necesitan sacar más de un 72%. El ensayo es un 25%, luego tienen una prueba con 2 partes, que sería un 50% de la nota, y una segunda prueba sobre un texto que trabajamos, especialmente el segundo año, un texto de naturaleza filosófica, que sería otro 25%. Entonces, si han obtenido de esas 3 componentes, el ensayo, más la prueba 1, más la prueba 2, más de un 72%, tendrían el 7. Y ese 7 sería el equivalente al 10. Es decir, que para sacar un 10 no hace falta sacar un 100%, pero sí que hay que sacar un porcentaje alto. Sacar un 7 en el bachillerato internacional, pues es muy parecido a sacar un 10 en el bachillerato español, es decir, el nivel de dificultad es muy similar, es decir, es complejo llegar a esa nota, tienes que trabajarla y además se te tiene que dar bien, es decir, se tiene que dar ambas, incluso tienes que tener un poco de suerte en los exámenes, es decir, para sacar un 10 es bordarlo, y en bachillerato internacional pues está la ventaja que se reparten distintos componentes, pero también conseguir un porcentaje de un 70, un 80, que es lo que requiere un 10, no es fácil, ¿no? Es complicado. Habrá alumnos en los que, bueno, pues para sacar esos 10 el bachillerato internacional sea muy buena opción, porque bueno, tiene esas habilidades, capacidades para trabajar esos componentes, y hay otros alumnos que a lo mejor un bachillerato español pues, es para ellos más ventajoso. La verdad es que previamente no lo sabemos. Tenemos un departamento de orientación que funciona maravillosamente bien, con 3 psicólogas, y parte del proceso de admisión en el bachillerato internacional es hacer una entrevista con este departamento de orientación, ¿no? Que también les vale para ver qué opciones tienen de irse fuera, de estudiar en España, qué asignaturas son las más adecuadas. Y bueno, pues este departamento de orientación ve un poco el perfil de estudiante y bueno, pues les puede ayudar a tomar la decisión. Aunque para nosotros la decisión última la tomáis vosotros, bueno, sobre todo vuestros hijos, ¿no? Pero imagino que consensuado, hablado, dialogado con vosotros. Luego, para llegar a 14 puntos, hay esos 4 puntos extras sobre esos 10 en la EBAU. Se hace mediante los exámenes de las asignaturas específicas. Es decir, si va a estudiar alguna carrera de ciencias, física, biología, química, le pueden sumar hasta 4 puntos. Se cogen las 2 mejores resultados.
Aunque te presentes a 4 exámenes, van a coger los 2 mejores resultados siempre que sean superiores a 5. Si llegas a 10 son 2 puntos, si es un 5 sería un punto, ¿no? Lo interesante es sumar lo máximo posible en esa fase específica. Con el bachillerato internacional, esos 2 puntos son de asignaturas que han cursado, es decir, que les puntúan 2 veces. Les puntúa como la fase general, esa media, y luego aparte les puntúa, si han hecho física, por ejemplo, química, les puntúa aparte. Entonces la UNED te da acreditaciones de asignaturas, si has sacado un 7, pues sería el equivalente a 10, 2 puntos. Si has sacado un 6, sería el equivalente a 9, pues sería 1,8. Pero también tiene la posibilidad de presentarse a los exámenes de la UNED, que estos son parecidos a los de la EBAU, a los de selectividad. Tienen exámenes de física, química, son semejantes, son exámenes de una sola prueba, de hora y media. La diferencia es que normalmente tiene una parte tipo test. En la UNED hay un 50% es un test y el otro 50% son problemas, preguntas de desarrollo. Entonces, bueno, pues los alumnos de internacional pueden presentarse a esas pruebas de UNED. Es decir, tienen su nota de biología, de bachillerato nacional, pero además pueden presentarse al examen de UNED de biología y escoger la mejor nota. Pueden ser 2 notas de bachillerato internacional, pueden ser 2 notas de la UNED o una combinación, una de internacional y otra de la UNED. Tienen que ser 2 asignaturas distintas y las 2 mejores notas. Eso sale automáticamente, es decir, cuando hacen estas pruebas ya, cuando reciben los resultados, automáticamente les han cogido las 2 mejores notas, sea de internacional, de la UNED o una combinación de ambos. Yo creo que la mejor manera es verlo en 2 casos prácticos de la promoción de la convocatoria de mayo, de este mayo. Estos alumnos están en la universidad en este momento. Bueno, he cogido uno de nuestros mejores alumnos, que quería estudiar medicina en la Universidad Autónoma, que era donde había estudiado su padre, y bueno, pues consiguió entrar con 13,5 puntos, con las notas de bachillerato internacional. Un alumno muy bueno, muy trabajador, excepcional, ¿no? Decidió arriesgarse a hacer medicina con el bachillerato internacional, ¿no? Él estaba convencido de que lo podía hacer y que además pues, le interesaba más este tipo de bachillerato. Por supuesto también tenía plan B, ¿no? Todos aquellos alumnos que están buscando grados o dobles grados de más de 13 puntos tienen que tener un plan B, porque sacar esta nota no es solamente ya trabajarlo mucho, ser un alumno brillante, sino además incluso tener un poco de suerte. Y bueno, pues este alumno sacó 6 en literatura, 6 en inglés, 6 en filosofía, que sería equivalentes a un 9, y luego sacó 7 en química, 7 en biología y 7 en las matemáticas de nivel medio, no las matemáticas de nivel superior, porque a él, bueno, estudiando medicina tampoco le interesaban especialmente las matemáticas, y bueno, pues su nota media fue de 9,5 sobre 10, y luego aparte, como ya ha sacado un 7 en química, eso eran 2 puntos más, un 7 en biología, 2 puntos más, la nota final 13,5. Y estas, bueno, pues son las notas de una alumna que hizo la opción de el equivalente a lo que sería la modalidad de ciencias sociales con gestión empresarial. También, pues una alumna buena, no especialmente brillante, pero bueno, pues también salvó unos resultados bastante buenos, aceptables. Sacó un 6 en literatura, un 7 en inglés, un 6 en filosofía. Estas son sistemas ambientales, son esas ciencias del medio ambiente que normalmente la asignatura de ciencias que suelen coger los de ciencias sociales, porque es la asignatura de ciencias pues menos complicada, que no necesitas conocimientos previos, que es más asequible. Y gestión empresarial, 6 puntos, y las matemáticas, MAIS, son las matemáticas de ciencias sociales a nivel medio, que sacó 5 puntos. Entonces, bueno, pues su cómputo era de media 8,8, le sumó los 5 puntos de las matemáticas de sociales, que sería un equivalente a un 8, 1,6, y lo que sacó en gestión empresarial, que sería equivalente a que lo mide de la empresa, 1,8, y su nota final fue de 12,23, ¿no? Y también pues, accedió a una universidad pública. Luego también tenemos alumnos que se han ido a estudiar fuera, de esa promoción, pues, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda y una alumna de Alemania. Holanda y Alemania tienen muchos grados en inglés, con lo cual también es una opción, y además como están en la Comunidad Europea, pues tienen las mismas ventajas que un alumno holandés o que un alumno alemán. Los precios de la matrícula son similares en España, entonces bueno, pues una opción que cada vez con el Brexit los alumnos pues, apuntan hacia allá. Estados Unidos es muy caro, sí que los alumnos que van a Estados Unidos van con becas deportivas, por lo general, porque las becas por notas académicas las dan con cuentagotas, pero sí que con becas deportivas tienes un acceso becado a las universidades norteamericanas, y Reino Unido, pues con el Brexit ya no son las mismas condiciones que cuando eran parte de la Unión Europea, pero bueno, sigue siendo una opción que eligen nuestros alumnos. La mayor parte, ya os he comentado, se quedan en España. Cada vez hay más alumnos que se animan a estudiar fuera, no solamente del bachillerato internacional, sino también del bachillerato español, pero la mayor parte se quedan en Madrid, ¿no? Una pregunta. Sí. Entonces, ¿quiere decir que si el alumno no se puede presentar a esas 2 acreditaciones de la UNED, no tiene por qué hacer la EBAU? No hace la EBAU, ninguno hace la EBAU. No,
no hacen la EBAU. No, las acreditaciones de la UNED te las dan pagando, no te presentas a nada. Es decir, tú pagas porque te conviertan la nota de... Igual que en el bachillerato clásico te tienes que presentar a la EBAU para acceder a la universidad. Sí, Y en el internacional no. No te presentas a la EBAU, pero tienes sus exámenes. En mayo tienen sus exámenes externos. Ellos tienen que hacer pruebas de examen. Sí. Sí, sí. Esos exámenes los mandan el bachillerato internacional y luego los corrigen los correctores del bachillerato internacional. Es decir, no es como una EBAU de carácter internacional. La diferencia es que no es solamente un examen por asignatura, sino que son varias pruebas que no se hacen en 3-4 días, no es una semana muy intensa, sino que se hacen durante 3 semanas y que no tienes que desplazarte a la universidad, sino que se hacen en el colegio. Entonces, no, es que los alumnos de internacional no hacen la EBAU, no podrían presentarse a la EBAU. Sí. No, aquí tienes, para sacarte el diploma y poder acceder a la universidad, tienes que presentarte a los exámenes de internacional. Sí, pero has dicho que para esos 4 puntos extras puedes o coger los exámenes que has hecho en el colegio externo. Sí, los de internacional. ¿El examen que te hace específicamente la UNED? O a ir a los de la UNED. Los de la UNED sería un comodín, por tener alguna nota más. No incluyo los de la UNED, estos alumnos, estas notas son con sus asignaturas de bachillerato internacional. A lo mejor este alumno se presentó, de hecho, a los de la UNED, pero en biología sacó 9 y pico, ¿no? Creo. Y en química también, sacó muy buenas notas, pero no llegó al 10. Vale, estas son notas del examen externo. Sí, estas son las notas. No, estas son las notas de bachillerato internacional, en el cual un porcentaje son las pruebas que hacen en mayo y otro porcentaje son los trabajos. Así que este 6 o este 7 es el resultado del porcentaje que os he comentado, que han llegado al 70, al 80%, con la suma de sus trabajos, más las 2 o 3 pruebas. Hay asignaturas, por ejemplo, biología hizo 3 pruebas. En matemáticas hizo 2, porque era nivel medio. Es decir, que hay asignaturas de 2 pruebas y asignaturas de 3 pruebas. El resultado final es un porcentaje, y ese porcentaje pues, te sitúa la nota en un 7, en un 6, en un 5, en un 4. Sí. ¿Tenéis alguna proporción de niños que lo dejen? Se presentaron todos, es decir que... Que empiecen y lo dejen. Bueno, en estas 5 o 6 promociones hemos tenido 2 alumnas que la han dejado, una durante la pandemia y otra el año pasado, pero por razones personales, de carácter psicológico. O sea, que es muy diferente y muchas veces van a entrar ahí sin saber de verdad. Sí que hemos tenido... Sí que hemos tenido en las primeras promociones, hacíamos un combinado. Entonces combinábamos el bachillerato internacional con el español, lo cual era pues bastante duro, ¿no? Porque había que incluir asignaturas del bachillerato español, el temario del bachillerato español, que es más amplio, el internacional nos permite pues todo el trabajo de laboratorio, el indagar, el profundizar, porque no tiene tanto temario como 2 años de asignaturas del bachillerato español, que tiene un temario más amplio. Sí que las asignaturas a nivel superior, como una biología a nivel superior, cubre esos temarios, ¿no? Y por eso en lugar de 4 horas a la semana tienen 5 horas, es decir, tienen más horas. Y sí que el primer año que hacíamos este combinado sí que había algún alumno que le recomendamos, en un caso, que se pasara al bachillerato español porque veíamos que es que no entregaba los trabajos, es decir, que era para él una pesadilla acabar los trabajos a tiempo, entonces teníamos la posibilidad de que hiciera un segundo de bachillerato. Ahora, bueno, pues nos aseguramos que lo piensen muy bien, les informamos de cuál es el sistema de evaluación, yo les hago hacer una carta de compromiso que van a respetar los calendarios de evaluación, tanto de los exámenes que les hacemos nosotros, porque no nos esperamos a mayo a hacer exámenes, sino que seguimos el mismo ritmo en primero de bachillerato que el primero de bachillerato español. Tienen 3 evaluaciones, una evaluación final, tienen sus boletines de nota y además tienen un calendario de entrega de trabajos, de las versiones, primeras versiones preliminares o borradores y luego de la versión definitiva. Primero nos entregan un trabajo con un borrador, una versión previa, a la cual el profesor de la asignatura pues, le pone unos comentarios, unas correcciones para que lo mejoren. Y luego una versión mejorada, que es la que va a entrar en este porcentaje. Bueno, no, si me permites... Sí, un segundo que estaba... ¿sí? No, que la diferencia, o sea, yo lo que veo más diferente respecto a las
has explicado muy bien que vais... A ver, cuando... Sí, vamos dando informes, vamos dando notas y los chavales se toman en serio las evaluaciones. Yo que además soy tutor de los de primero, los que llegan, vamos a ver, ellos necesitan por supuesto un periodo de adaptación. Nosotros no les vamos a soltar toda la información que me soltaron a mí, por ejemplo, cuando me... ¿Quieres ser profesor de IB? Digo, bueno, yo no entendía nada. Claro, no, nosotros dosificamos la entrega de la información, de tal forma que ellos sabemos que necesitan un trimestre, el primer trimestre, para que su mentalidad también cambie. Les ayudamos a eso. Es decir, cuando yo pongo el primer examen, o Héctor o Elena, y ven que yo les dejo material, les dejo el libro, les dejo cosas, pues alucinan un poco, ¿no? Dicen, digo, no, es que copiar no sirve. Entonces, ese cambio de mentalidad requiere, por supuesto, un entrenamiento. Entonces nosotros vamos poco a poco, entonces cuando llega ya diciembre, ya sí. Y entonces se dan cuenta, porque el bachillerato internacional es una prueba maratón. Es decir, lo que ocurre siempre es, incluso puede ocurrir que el primer trimestre algunos alumnos que en matemáticas en el 11 eran de 10, empiecen con una nota muy baja en el primer trimestre. Pero ¿qué pasa? Que cuando han hecho clic en la cabeza, empieza el proceso ascendente, cogen velocidad de crucero y ya al final sacan estas notas. Es decir, que es un proceso continuo porque no hay primero y segundo de IB. Son 2 años, efectivamente, y los exámenes de mayo, de los que hablaba Héctor, son en mayo del segundo año. Es decir, entonces la responsabilidad de organizarse y de hacerla, pero efectivamente ellos, por supuesto, necesitan un periodo de entender qué es eso, qué es una evaluación interna, qué es una evaluación externa, y luego además, y también vosotros los padres. Yo como tutor de primero de bachillerato sí que tengo una misión ahí a la que le doy mucha importancia, que es, a veces me llama un padre y me dice, o una madre y me dice, vamos a ver César, mi hijo llega y dice que ha sacado un 3 y dice que eso es como un 6. ¿Eso es un 3 o qué es esto? Pues yo creo que me está tomando el pelo. Y yo le tengo que explicar, y con mucho gusto, cómo funciona el mecanismo de las notas en el IB, ¿no? O por ejemplo dicen, oye, que mi hija ha llegado a casa y dice que no tiene nada que hacer, que aquí, que como hasta mayo, digo, no, ojo, cuidado. Siempre hay cosas que hacer. Sí que fomentamos el trabajo independiente mucho, como habéis podido comprobar, ¿no? Pero es que hay alumnos, pero nosotros en el colegio, en Logos, estamos muy encima de ellos, porque sí que les dejamos y les damos carrete para que sean independientes, pero algunos quieren confundir la independencia con el independentismo. Y eso no, ahí cogemos, le agarramos de la oreja y le traemos otra vez al redil y sale. Pero es verdad que, como decían mis compañeros, el éxito, de hecho la media de la IB, la media de las notas de IB de Colegio Logos está 3 puntos por encima de la media mundial, 3 o 4 puntos, ¿no? Sí, en esta última promoción un punto más. Los resultados son muy buenos. Y si pusiéramos el equivalente a lo que es el bachillerato español, pues más o menos estamos a la par, es decir, que las notas que han obtenido en la EBAU los alumnos de Logos están por encima del 8,5 y si hiciéramos la equivalencia, esta que os he puesto, esta que teníamos puesta aquí, ay, perdón, uy, se me ha disparado. No sé si puedo volver atrás. Bueno, si pusiéramos la equivalencia sobre 10, también el bachillerato internacional estamos con 8,6, 8,7. Es decir, que más o menos. Y en ambos, tanto el Lavado como el bachillerato internacional, pues estamos teniendo la suerte de tener un 100% de aprobados. Es decir, ninguno se queda sin su diploma y la mayor parte de nuestros alumnos acceden a su primera opción, a su opción A. Es decir, que bueno, pues tenemos la suerte de que nos acompañan buenos resultados, también se lo trabajan mucho, es decir, están muy concienciados. Cuando llegan ese mayo de segundo año han estado trabajando esas pruebas de examen durante 2 años, de manera gradual, por supuesto, hemos ido de menos a más. Les hemos enseñado también a corregir. Es decir, también ellos, parte de su proceso de aprendizaje es que sean buenos correctores, es decir, que sean capaces de evaluar, porque cada una de las pruebas tiene una banda de calificación, tiene un sistema de calificación específico, no solo cada asignatura, sino cada prueba de cada asignatura tiene una forma de calificar específica. Nosotros les enseñamos, les damos toda la información y luego les hacemos corregirse unos a otros, de tal manera que sean buenos correctores, porque es fundamental ser un buen corrector para saber si estás haciendo las cosas bien o si las estás haciendo mal, ¿no? Y tener la posibilidad de mejorarla. Luego, previo a los exámenes de mayo, el mes que viene, nosotros empezamos los MOOC, los exámenes de prueba, un simulacro de los exámenes de mayo. Durante 3 semanas también van a estar haciendo las mismas pruebas que van a hacer luego en mayo. De manera que nos permite a nosotros tener una evaluación final de los alumnos, ver que están, confirmar que están muy preparados, ver también aquellos puntos que es necesario reforzar
aquellos puntos que son pues más débiles, o que necesitan un refuerzo, o completar algunos de los temarios, ¿no? Por lo general ya los tenemos completados, ya cuando acabamos ya el primer trimestre del segundo año, ya los temarios están completados y ya pues, en estas fechas ya hemos terminado lo que es el contenido y seguimos trabajando la práctica de aplicación, ¿no? Porque bueno, las pruebas de IBI no son pruebas memorísticas, no son pruebas que te permiten un contenido, sino te van a obligar a utilizar los instrumentos, las herramientas que has tenido que desarrollar, ¿no? De manera que bueno, pues vamos preparando, trabajando, como de los exámenes de años anteriores, y bueno, pues a los alumnos la confianza. Ya cuando llegan a mayo ellos, pues ya casi como un trámite, no les queda más remedio que hacerlo, porque si no tienen la nota, pero ya están, bueno, sí los mismos exámenes están nerviosos, pero ahora que lo hacen, pero que lo hacen en el colegio, y que son 3 semanas, pues ya van viniendo y no están tan nerviosos. Y que a día de hoy tenemos un montón de alumnos que aprobarían. O sea, yo sé que de mi clase de química, a día de hoy, muchísimos de los alumnos que están sin estudiar, en este momento si les pongo el examen, aprueban. Porque aprenden desde una base muy establecida, van construyendo desde la base hacia arriba. Entonces, lo que aprenden lo tienen tan interiorizado que se lo aprenden para siempre. Y eso a mí me parece una de las grandes diferencias con otros programas, que aprenden de verdad. Y los exámenes les exigen pensar en el examen. No es repetir un modelo de problema, no, es que yo tengo que coger la caja de herramientas y utilizarla. De hecho, se examinan con un formulario, con todas las fórmulas, tanto en física como en química, y bueno, pues tienen que utilizarlas, tienen que manejarlas para dar respuesta a los problemas que les ponen. Tradicional y otros en un bachillerato internacional. Sí, bueno, los dos bachilleratos son bachilleratos de una secundaria que es universal, es decir, que está al alcance de cualquiera, ¿no? Pero sí que a lo mejor encaja más con la personalidad uno y otro. ¿Hay carreras más recomendadas para un tipo de bachillerato? Por ejemplo, No. ¿la medicina encaja mejor en un bachillerato tradicional que en el internacional? No creo. Yo creo que el bachillerato internacional se prepara muy bien, de una forma muy completa. Es decir, trabajan otras habilidades y capacidades que otros bachilleratos no tienen. Entonces, es una preparación muy completa para la universidad. Pero esas capacidades es necesario que tengan antes, ¿no? O sea, quiero decir... No, empiezan como hemos empezado hoy, de cero. Es decir, que incluso pues, todos los años tenemos alumnos que han estado estudiando en Estados Unidos, en Canadá, y que vienen con una base muy mala. Es decir, que vienen con unas matemáticas pues mucho más flojas que las que han estudiado cuarto de la ESO, con también una física, una química, que bueno, prácticamente hay que empezar de cero, ¿no? Entonces, sí que... ¿Pueden hacer primero de bachillerato, por ejemplo, en el extranjero y después...? No, porque las asignaturas son de 2 años. Si estudian fuera, tendrían que estudiar bachillerato internacional con las mismas asignaturas que van a estudiar el segundo año. En principio, el bachillerato internacional estaba pensado para que haya movilidad, pero luego tiene la complejidad que tienes que encajar las asignaturas que has estudiado en un centro en Estados Unidos, por ejemplo, o en China, y hacer las mismas en el otro centro al que te vas. Y como hay una enorme variedad de asignaturas, no siempre coinciden. Bueno, física, química, las tienen en todas partes, o biología, o las matemáticas, eso lo tienen en todas partes. A lo mejor literatura en español sí que depende del centro donde vaya a estar, lo tienen o no. Y filosofía, a lo mejor también. Entonces, si va a estudiar fuera el primer año, tendría, y luego tiene pensado estudiar en Logos, tendría que compatibilizar las asignaturas que va a estudiar ese año con las de Logos. Una asignatura de nivel medio se puede hacer en 1 año, es la única que puedes hacer en 1 año. Las asignaturas de superior tienen que hacerlas en 2 años, y solamente una de nivel medio la podrían hacer en 1 año. Nosotros tenemos las asignaturas de 2 años. Es decir, podríamos anticipar el examen a una de ellas, adelantar un examen a una asignatura de nivel medio, pero no, preferimos que esté los 2 años, asegurarnos que han tenido un recorrido completo, y el segundo año ya se presentan a todas, ¿no? Hacer los 6 exámenes. Hay centros que hacen un primer examen el primer año. Sí, no sé si estaba... ¿Perdona? ¿Pueden cambiar de nivel, empezar, por ejemplo, Sí, el nivel me lo confirman el segundo año. Hacen una preselección el primer año y luego el segundo año, que ya tienen 1 año de rodaje, ya conocen los mecanismos de evaluación, ya saben, ¿no?, cómo funcionan en cada asignatura, el nivel al que están llegando, ahí ya me lo confirman. En octubre, la primera quincena de noviembre es cuando hacemos la matriculación. Entonces, hasta ese momento no me confirman los niveles. En principio, por defecto, hacemos nivel inglés a nivel superior, porque la nota más baja que hemos tenido es un 9, es un 6. Es decir, que hay muy buen nivel de inglés en el colegio, y eso pues, nos permite las de nivel superior obtener esas notas que vienen muy bien. Pero pueden escoger cualquiera de las otras 3 a nivel superior. ¿Sí? Que se plantean al final del segundo año son comunes para todos los bachilleratos internacionales. Sí, son los mismos.
Hay distintas zonas horarias, pero solo nos ha dado por la diferencia horaria porque, por ejemplo, los que van en Australia empiezan prácticamente 18 o 20 horas antes, entonces, salvo por franjas horarias, hacemos el mismo examen aquí que en Francia, que en Alemania, que en Sudáfrica. Sí, se mandan fuera. Hay un centro de escaneado al que mandamos por mensajería los exámenes. Una vez que han terminado el examen, hay un proceso muy riguroso, muy reglado, tienen inspectores en la IB, entonces hay que abrir los sobres de una determinada manera, a una hora y una fecha determinada, no puedo adelantarlo ni atrasarlo, tengo que abrirlo yo como coordinador, tengo que hacer todo un protocolo para abrir el examen y luego una vez que han terminado, en el tiempo preciso, tienen que volver a entrar en un sobre que nos manda la IB y tenemos 24 horas para enviarlo por mensajería. Entonces siguen un proceso también muy riguroso de seguimiento a los centros que nos han dado la autorización para hacer el bachillerato internacional y luego la corrección es externa, nosotros no corregimos esos exámenes. Una pregunta, no hay ni lengua ni historia en el bachillerato internacional, lengua me refiero a análisis sintáctico. No. Historia. Y bueno, historia no la tenemos, hay una asignatura de historia que no tiene nada que ver con la historia de España, del sistema español, porque es también trabajar con fuentes, investigar, trabajan también por zonas, por continentes, no es una historia de España, sino siempre en IB se trabaja en contextos internacionales, también se mezcla lo local e internacional, podrían elegir también algo de parte de historia de España, pero no es una asignatura que estemos impartiendo en ese momento. O sea, que para un alumno que viene de Estados Unidos que no ha visto análisis sintáctico sería una buena opción, por ejemplo. Se quitaría encima al tener que hacer análisis sintácticos. Sí, porque no se estudia gramática, ni siquiera porque la asignatura de lengua, de literatura, tiene dos aproximaciones. Una es lengua y literatura y la otra es literatura. Yo doy solo literatura, porque y lengua y literatura, en ese caso, tampoco se da gramática. Lo que se da es comunicación. Comunicación en el sentido de manejar textos periodísticos, publicitarios, audiovisuales, es decir, saber reconocer y escribir y trabajar con todo tipo de textos y todo tipo que se da en el mundo de la comunicación. Pero en realidad, en mi caso es solamente literatura, pero no hay análisis, no hay gramática en ese sentido. La gramática yo se la enseño, como decía, el movimiento se demuestra andando, pues yo les digo a ver cómo escribes. Y, claro. Y cuando comienzan ellos, por ejemplo, en la universidad, la carrera que elijan, ¿hay alguna...? Porque claro, a mí el planteamiento que habéis hecho me parece fantástico. Yo ahora mismo tuviese el volver, diría, lo cogería directamente para mí. Pero ¿tienen carencias a nivel académico? Porque claro, luego la universidad sigue también un poco como en lo que estaba. Bueno, vale, si me permites. Mira, hay una... No. Al revés, es que se llevan, vuelven, tú dices que si va a hacer una carrera de Derecho, que es empollar, ¿para qué? No. Vamos a ver, se llevan ya algo que es para toda la vida, que es el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de analizar e investigar. Y eso es para siempre en la universidad y fuera de la universidad. Luego, si allí, es más, cuando hacen este tipo de carreras, o geografía o historia, ellos la perspectiva que tienen ya de análisis sobre los temas y del enfoque ya es diferente a los demás. Entonces ya no solamente se van a conformar con memorizar, sino que van a verlo todo desde una perspectiva más comprensiva, más holística, y entonces se lo llevan ahí. Sí. El otro día vino el chico cuyo ejemplo de notas has puesto, entiendo que es David. Bueno, David era un currante, y el otro día vino al colegio y le digo, ¿has notado carencias en biología, en química? Dice, no, carencias ninguna. Dice, el problema es que mis compañeros estudian todo de memoria y yo tengo que aprenderme por qué la catalasa descompone el agua oxigenada, y entonces no me lo puedo aprender de memoria, tengo que ir a ver qué es la catalasa. El tema es ese, que el esfuerzo memorístico como loros, ¿vale? Pues ahí les cuesta al llegar a la universidad tradicional, pero por otro lado, claro, aprenden muchísimo. Ninguno se va a preguntar qué es la catalasa y se va a ir a investigar qué es, para entender bien profundamente lo que le están diciendo. Y luego tenemos el feedback de muchos alumnos que suelen venir a saludarnos, a coger sus diplomas, porque los diplomas vienen en septiembre. Yo siempre les pregunto qué tal, están contentos, no se arrepienten de haber hecho el internacional, y el feedback siempre es muy positivo, es decir, están encantados de haberlo hecho, sienten que en algunas cosas tienen una ventaja, ¿no?, a la hora de hacer trabajos, porque también la universidad ha cambiado.
La universidad tiene, por ejemplo, una cosa que no tuve yo, que era el trabajo de fin de grado. Es decir, y ese trabajo de fin de grado ya saben hacerlo. El formato ya lo conocen por la monografía. Es decir, ellos ya saben cómo presentar trabajos, saben cómo citar, saben cómo referenciar, y eso pues lo agradecen mucho. Los que se quedan a estudiar en España, los que van a estudiar fuera, pues los modelos de extranjeros están más cercanos al internacional. ¿Y el inglés no es un problema para niños que no son bilingües? Es un problema para entrar en el internacional. Si no tienen un buen nivel de inglés, sí, es el único requisito, no un nivel bilingüe, pero sí al menos un nivel de B2, de un FIRST, para lo que sería el equivalente a un FIRST. Porque tienen asignaturas en inglés, como teoría del conocimiento, porque muchos de los textos están en inglés. Entonces sí que tienen que, para empezar un primero bachillerato internacional, tienen que tener cierto nivel de inglés. Van a aprender mucho, si no pensamos que vengan aprendidos del todo, ni que sean bilingües. Nuestro objetivo, yo creo que lo conseguimos, es que acaben siendo bilingües, pero sí que tendrían que tener un nivel de B2, de un FIRST. Las asignaturas de ciencias, los textos están en inglés, no hay textos en español. Y entonces, aunque, por ejemplo, María y yo damos física y química en español, el texto está en inglés. La verdad es que se llevan saber leer ciencia en inglés, que al fin y al cabo es el idioma en el que se mueve la ciencia, o sea que les sirve en la universidad muchísimo. Me preocupaba al principio, yo entiendo que después lo adquieren. Sí. Sí, les quería preguntar un poco al hilo de esto, ¿no? Porque antes habéis comentado que no había especiales como requisitos, o sea, quería hacer un poco el proceso, o sea, tiene que haber un proceso de admisión, hasta ahora un proceso de admisión, entrevistas con las de orientación, o sea, esto ¿cuándo tiene que decidirlo uno? ¿Algún requisito hay que cumplir? Ahora estamos comentando lo del inglés, ¿habrá alguna cosa más? Nosotros, ya tenemos alumnos que vienen de fuera, ya tenemos algunos alumnos que están matriculados que vienen de fuera, ya han tenido pues charlas conmigo, con el departamento de orientación, pero a los alumnos del colegio, de Logos, normalmente empezamos ya después de la segunda evaluación, que acaban a principios de marzo. Entonces, ya los alumnos interesados, el departamento de orientación y yo me reúno con ellos, les doy una información más específica, ya he pasado por las tutorías explicando lo que es el bachillerato internacional, la opción que tienen también de hacer bachillerato internacional, en versión reducida, más o menos lo que he estado contando hoy aquí. Y luego, pues este proceso de admisión, aparte de tener cuarto de la ESO aprobado, tienen que tener cuarto de la ESO aprobado con todas las asignaturas aprobadas, sí que es un requisito mínimo, porque pues al menos que sea un alumno lo suficientemente responsable como para tenerlo todo aprobado, para no haberse dejado ninguna asignatura suspensa, porque sí se puede obtener el graduado en la ESO con asignaturas suspensas, pero sí que ese requisito junto con el inglés para nosotros es importante, ¿no? Que muestre ese grado de responsabilidad, haber sacado la ESO con todo aprobado y tener ese nivel de inglés mínimo. No hay una nota media de acceso, no hay exámenes de acceso. Y sí que, pues lo que hago yo es informarles detalladamente, que sepan dónde se están metiendo, que sepan, pues es un bachillerato diferente, que la forma de evaluación es diferente, y luego el departamento de orientación, pues les hacen unas preguntas para el perfil de estudiante y sobre todo también para resolver dudas. Nuestras entrevistas son muy informativas, es decir, para que ellos nos pregunten, para informarles bien, y luego, como final de ese proceso de admisión, es esa carta de compromiso, en el que, pues se han leído, yo les voy a dar una documentación con el reglamento de IB, en el que hablan de los niveles, nivel medio, nivel superior, de que tienen que sacar una nota mínima, de que tienen que aprobar la monografía, todo esto que os he estado contando, y que se han leído, que son conocedores de los requisitos para obtener su diploma que les permite el acceso a la universidad, también que se comprometan con nuestro calendario de evaluación, es decir, tenemos exámenes de evaluación, notas de evaluación, un calendario de entrega de trabajos el segundo año, y también con esa política de honestidad, también. Quiero decir que todo lo que van a presentar, todos los trabajos, nos van a garantizar que son trabajos suyos. Es decir, que no los van a copiar otros trabajos, que no se los va a hacer su tío que es ingeniero, o su tía que es ingeniera o matemática, les va a hacer el trabajo de matemática, o que no van a utilizar, yo qué sé, ChatGPT o alguna de estas cosas para que se lo haga. Además que de momento se ve que no lo hace un humano, tienen todavía fallos, ¿no? que delatan que no es humano. Tenemos también nuestros mecanismos para detectar plagio, pero sobre todo para nosotros el mecanismo fundamental es que lo trabajan con nosotros. Es decir, que todos y cada uno de los profesores saben qué trabajo ha propuesto, han tenido una versión preliminar, un borrador, han visto un poco la evolución del alumno, ¿no? Y tenemos la garantía de que lo han trabajado ellos y además ellos aprenden a valorar. Al principio están un poco perdidos y dicen, ¿yo qué hago? Que me diga lo que tengo que hacer, ¿de dónde tengo que copiarlo? ¿No? Lo cojo de la Wikipedia, es decir, que al principio no saben muy bien cómo hacerlo, pero tienen todo ese proceso, esos 2 cursos para aprender a hacer trabajos y para valorar su propia capacidad creativa, y yo creo que cuando alguien produce algo es que realmente lo ha aprendido.
Es decir, cuando tú sabes algo es que eres capaz de producir algo, eres capaz de hacer algo con ello, eres capaz de utilizarlo, eres capaz de explicarlo, eres capaz de exponerlo con tus propias palabras. Y así ya tienes la garantía que realmente lo has aprendido. No que tienes la sensación de que te lo has leído, de que lo has visto, pero que está ahí todo muy vago. ¿Sí? Pero... A ver, primero, me encanta el modelo, o sea, me parece que es lo que encaja más en la forma de trabajar hoy en día en las multinacionales y en otras cosas, ¿no? En la parte de química, literatura. Pero tenía una duda que es si estos niños luego compiten para entrar en las universidades españolas en el mismo cupo. Sí, no hay cupo para alumnos internacionales, es la misma nota de corte. Si para la Universidad Autónoma para Medicina pedían 13,4, a 13,4 para todos, vengas de donde vengas. Vengas de haber hecho la EBAU, vengas del bachillerato polaco, del francés o del internacional. Tienes que tener una conversión a esa nota sobre 14 puntos. En la EBAU es inmediato, ¿no? Tú ahí tienes ya tu tarjeta de PAU, de prueba de acceso a la universidad, y del internacional tenemos que pasar por la UNED. Es decir, las notas van a la UNED, hay que hacer un pago, eso sí, a la UNED, para que haga esa conversión y ya te dan una tarjeta PAU sobre 14 puntos. Sí. Relacionado con esta pregunta, ¿la fecha en la que está disponible toda esa nota es la misma que la de la EBAU? No, llega más tarde. Llega más tarde y tienen un plazo ampliado ellos. Tienen un plazo ampliado, muy ajustado también, porque el último año era un día y pico. Es decir, que tenían como 8 horas para hacer el trámite, pero el trámite era ya solamente subir las notas, es decir, es algo que tardaba 10 minutos, porque antes han podido meter todos sus datos, la elección de grados, es decir, que todo eso lo pueden hacer previamente. En el momento que reciben sus notas, las reciben el 5 de julio, normalmente la UNED ya les da su tarjeta el 6 de julio, y ahí ya las suben a la plataforma de las universidades públicas de Madrid, que es la que, bueno, pues un poquito más... Sí, entran en plazos, sí. Sí. Además, Bachillerato Nacional tiene aquí personas que están en contacto con las universidades, que han llevado a cabo toda esta gestión de la UNED para que pudieran entrar directamente, sin hacer exámenes de la EBAU. Hace, creo que un poquito más, 7, 8 años, tenían que hacer los exámenes de la EBAU, de la específica, para llegar a esos 4 puntos. Ahora ya hace esos 7, 8 años cambió y pueden entrar directamente con sus asignaturas. No tienen que hacer la EBAU. De hecho, ya lo hacen. Perdona, para una niña que muestra interés por temas creativos de diseño y tal, no he visto que sea el caso, ¿no? Sí, tenemos alumnas que han hecho, que de hecho están ¿cómo se llama la escuela esta de diseño de la UTAC? Sí, tenemos... ¿Te referías a eso de videojuegos, diseño por ordenador, diseño industrial? Bueno, ahí en el vídeo teníamos una alumna que está interesada en hacer comunicación audiovisual, marketing, creatividad publicitaria, por ejemplo, y esto... Bueno, desde el punto de vista de la gestión empresarial, cómo funciona una empresa. Y ahí trabajan cuestiones de neuromarketing, publicidad, sí, ahí tocan temas que tienen que ver con eso. Bueno, también hubo una chica, la hija de Conchi, que está en la Politécnica, en una ingeniería que hay, o una carrera que hay sobre diseño de moda. Sí, pero y entró desde la IB. Me parece relevante para las carreras de ciencias sociales, está claro, y para las de ciencias de toda la vida. Pero para las puras técnicas, o sea, en arquitectura. También tenemos dibujo técnico como extraescolar. No es una asignatura de la IB. O sea, donde no importa tanto la literatura, aunque desarrolla pensamiento, no importa tanto la química, eso seguro, aunque puede desarrollar... Bueno, los materiales tienen su aquel, ¿eh? Sí, en la química. Vamos, sí. O una ingeniería sí, algo de diseño. Como... aeronáutica, que también... No, aeronáuticas tenemos un montón, sí, de chavales que entran en aeroespacial. De esa carencia, sí, la tenemos como extraescolar. Sí. Sí, tenemos dibujo técnico como una asignatura extraescolar. Los alumnos se pueden presentar al examen de dibujo técnico de la UNED, también, aquellos que quieran hacer. Pero bueno, quitando arquitectura y poco más, y realmente ni siquiera en arquitectura ya lo que es el dibujo técnico, porque utilizan programas, es decir, tampoco es... Sí, pero hay que aprender. Sí, hay que aprenderlo. Bien, por la visión espacial... Sí, pero esa extraescolar la da la profesora de dibujo de segundo de bachillerato del programa nacional. O sea, que todos estos chicos que vayan a hacer ingeniería o que vayan a hacer arquitectura tienen esa cobertura. Si ellos quieren, pueden hacer dibujo técnico para complementar lo que estudian en IB. Pero tienen que estudiar química, biología... No, ellos pueden elegir, o sea, esas asignaturas las pueden elegir de otra manera.
Hombre, si no hacen una ingeniería, claro, tienen física, que sí, matemáticas. Física, claro. matemáticas, Claro. y luego si no quiere, por ejemplo, si les interesa más estudiar sistemas ambientales y sociedades, pues pueden estudiar eso en vez de química. Pero hay unas troncales que sí o sí. Sí, las troncales sí. Sí, porque sería es el concepto del inglés. IB. Quiere decir, no hay ciencias puras como había antes. No. O sea, es que eso en la educación en Europa ya no está tan delimitado, ¿vale? O sea, pretenden formar a gente un poco holística, es decir, que tenga formación en todas las áreas. Después entras en la Politécnica y... Bueno, Pero es que, claro, pero es que estamos, claro, no, claro, pero vamos entras a ver. con tus conocimientos Pero es que a de cada física, de uno, matemáticas. A cada institución académica y a cada momento, los grados superiores no es como los grados medios. Es decir, tú no puedes dar, claro, entonces, no, es que entonces pues hagamos un bachillerato de Derecho. No, un bachillerato, no. Aquí tienen que tener, por supuesto, para su formación humana, intelectual, pero también humana, humanística. Tienen que tener ese tipo de conocimientos porque sirven para aplicarlos en toda la vida. Entonces, luego ya, claro, la especificidad pues vendrá en la universidad. Si tú quieres dedicarte a hacer filología hispánica, pues hombre, tampoco te sirve para nada la física. Pero es importante que tú tengas una formación científica básica, por ejemplo, en matemáticas, porque la matemática está en todas partes, ¿no? La literatura también, y la lengua también, siempre, y la historia de España... No, sí. Sino que te quedes con carencias, pues eso, que entres en una arquitectura sin tener ni idea de... Eso no puede ser, o sea, eso que el alumno que quiere hacer arquitectura se le dice que si su objetivo es hacer arquitectura tiene que apuntarse a dibujo técnico. Ahora, los conocimientos que adquiere en matemáticas, en física, son a nivel superior. Yo ya he dicho que las asignaturas de ciencias, lo he dicho antes, tienen el mismo nivel que las asignaturas, incluso a veces se pasan. Hay cosas que tengo que explicar que a veces me pregunto, digo, pero esto en este programa, espectros de resonancia magnética, pues yo los vi en la carrera, por ejemplo, pero en el IB les dan una visión y en matemáticas es una barbaridad. Yo tengo un familiar que es físico matemático y su hijo hizo la IB con nosotros. Y me dijo, César, es que la evaluación interna de matemáticas les piden un razonamiento y crear cosas, y algunos temarios de matemáticas a nivel superior se dan en mi facultad de física, en la Complutense, se dan en segundo de carrera. Es decir, y a veces llegan a primero en ciencias y dicen, a mí me ha servido la IB para aprobar primero. Eso también es verdad que ocurre. Sí, tenemos alumnos que están en arquitectura, en la Politécnica. Una de las primeras promociones está acabando, arquitectura, y bueno, no han abandonado y les va bien, ¿no? La mejor nota de la promoción anterior, la de este año, entró en arquitectura y estuvo dando el primer año dibujo técnico como extraescolar, el primer y segundo año. No se presentó al final a la UNED, tampoco lo necesitaba por nota, pero bueno, lo estuvo y bien, le va bien. Es decir, que yo sepa, no tenemos abandono de alumnos, cosa que en la Universidad Española, la pública, hay un abandono bastante considerable. Y si un Creo alumno nos está los primeros meses y se da cuenta que le cuesta y tal, y quiere volver al bachillerato convencional, ¿es fácil? Bueno, siempre que haya plaza, digo, si se queda en el colegio, si se va a otro colegio, bueno, pues nada. Por ejemplo, medio año le va a costar muchísimo ese año adaptarse. Sí, claro, ha habido asignaturas que no ha cursado. Es decir, que nosotros sí que hemos permitido esa movilidad en las primeras semanas, ¿no? Incluso de admitir un alumno de esta última promoción, admitimos una alumna casi en Navidades, que venía del bachillerato español, se pasó al internacional. Con muchos recelos, la verdad es que... Sí, ya digo que a esta alumna la admitimos con muchos recelos, lo desaconsejamos y bueno, pues nos equivocamos porque está funcionando fenomenal, es una de las mejores alumnas de su grupo, pero no es aconsejable. No es aconsejable porque son bachilleratos distintos. En línea con esto, cuarto de la ESO, el departamento de orientación del colegio puede de alguna manera decir si un niño tiene más No, el departamento de orientación no hace una preselección de alumnos para internacional o de alumnos para... No hay una fórmula que te diga este niño es para el 11 o este niño para internacional. Si es un alumno que suspende mucho, que le queda todo, pues
yo digo, para internacional no quiero, pero la coordinadora del bachillerato español dice, yo tampoco lo quiero. Entonces, bueno, salvo eso, te lo digo en broma, pero niños que lo que hace... Lo que hacemos el departamento, yo digo lo que hacemos, el departamento de orientación, tanto con la coordinadora del bachillerato español como conmigo, coordinador de bachillerato nacionales, es informarles muy bien, es darles instrumentos, herramientas para que ellos reflexionen, para que se conozcan. Los profesores que están en ese momento con ellos, me refiero en cuanto a la ESO, es cuando tienen que decidir. Y intentamos no tomar esa decisión por ellos, ni bascularles en un sentido o en otro. Sí que en el momento que entran por un otro lado, hacemos entrevistas, vemos el perfil, ¿no? Quizás sí que nos pueda pasar algún alumno a lo mejor que no se encaja mucho, normalmente por el nivel de inglés, o porque es un alumno que le cuesta mucho la comprensión conceptual, pero hemos tenido alumnos que a mí me parecía desaconsejable y que se han empeñado en entrar en internacional y me han sacado. No, realmente has dicho que no habéis tenido alumnos que hayan dejado... No por cuestiones académicas. Hemos tenido dos alumnos que lo han dejado, pero no han sido por cuestiones académicas, no porque no fueran a sacarlo, sino han sido problemas de otra índole que les ha hecho abandonar. De hecho, abandonaron bachillerato. Sí. Y, con el que puedes hablar con total sinceridad y te dice cuál es la ventaja del bachillerato, más allá de este esquema nuevo de pensamiento y de tal, a efectos prácticos de luego. Pues mira, efectos prácticos, cuando yo le digo a un alumno, mira, en el bachillerato español tienes 5 suspensos, 0, 1, 2, 3 y 4, en el IB hay 1, el 1. Oh, yo me quiero ir al IB. O sea, quiero decir, que claro, los chicos a veces dicen, si tú le dices a los chicos, a veces dicen, hay que trabajar un montón, hay que hacer no sé qué, pues yo no me apunto. Pero no, es decir, no es eso. Yo lo que les digo es ojalá hubiera tenido yo la oportunidad, a tu edad, la oportunidad de hacer otra cosa, antes de irme a la universidad, de hacer otra cosa. Bueno, la teníamos, pero no la conocíamos, porque tiene más de 50 años. Hay gente desde el 68. Claro, desde el año 68 está implantado, incluso hay un país que tiene como modelo de educación directamente nacional el IB. Se hace el IB, punto, en todo el país y fuera. A ver, yo creo que la principal ventaja práctica es que accedes a las universidades de todo, no solo al español. Bueno, también con el bachillerato español. Pero con el español. Sí, ahí tienes que transformar. Bueno, puede ser una ventaja en internacional, pero también puedes ir con el bachillerato español. De hecho, algún alumno que ha hecho el bachillerato español ha accedido a muy buenas universidades en Estados Unidos y Reino Unido. Es decir, que no es imprescindible hacer el bachillerato nacional. Sí, como he dicho antes, una buena carta de presentación, quizá también por el nivel de inglés en el que estamos trabajando y por las habilidades que vamos desarrollando, pues te pueda facilitar la entrada, pero no es imprescindible. Para mí, bueno, pues qué voy a contar, soy coordinador del bachillerato internacional, yo lo recomendaría 100%, ¿no? Claro, es una buena formación, es moverte ya al nivel de aprender. Mira, yo creo que una cosa que les gusta mucho a los alumnos es que son ellos lo que en cada asignatura son ellos los que eligen los trabajos sobre los que van a realizar, es decir, el tema, el asunto. Es decir, no es, oye, tú estudias esto porque lo digo yo, no. Ellos dicen en mi asignatura, bueno, yo voy a hacer este trabajo con los santos inocentes y este otro trabajo lo voy a hacer con muerte de un viajante. Y son ellos los que eligen, es decir, pero para hacer los ensayos, para hacer la monografía y para hacer todo. La aproximación al conocimiento la hacen ellos. Nosotros les decimos cómo tienen que hacer, pero son ellos los que eligen y esas decisiones las tienen que tomar ellos. Yo no les puedo decir por ellos. En química, por ejemplo, la evaluación interna, son ellos los que proponen un trabajo, ¿no? Claro, o sea, no es, tú lo vas a hacer sobre la electrólisis. No, bueno, es que directamente en otros programas no se hace ningún trabajo. No, bueno, para empezar. A ver, ellos llegan a la universidad y a mí me lo dicen siempre que vuelven al cole me dicen, es que nadie sabe coger ni una pipeta. Y a ver, ahí hay carreras desde luego que les da una ventaja. O sea, yo sé que todos los que salen del internacional se meten en un laboratorio y se manejan, por lo menos se manejan. Y las carreras experimentales pues tienen esa gran ventaja. Y en cuanto a nivel de conocimientos, os aseguro que llegan incluso con la base mucho más establecida, ¿vale?, que los que han memorizado demasiado. Que esto tampoco quiero quitarle, porque el 11 tiene un buen programa
y es un programa exigente. El nivel del 11 es un nivel alto, el chaval que se lo toma en serio y estudia, ¿vale? Llega a la universidad con un nivel muy alto. De hecho, yo muchas veces introduzco temas que para que puedan competir con los compañeros que llegan desde el 11 a primero de carrera. Pero es verdad que bueno, pues tienen la ventaja de la parte práctica y tienen la ventaja de la escritura y de aprender a redactar. Que eso es cierto que se está perdiendo un montón. Cada vez leen menos, cada vez escriben menos y cada vez es tremenda la forma que tienen de transmitir sus ideas. No saben, no encuentran las palabras, no tienen vocabulario. Entonces, en este sentido, pues sí que el IB les ayuda mucho. Sí. En mis asignaturas, bueno, en clases sí, podemos hacer. Consiste en una prueba oral. Que ellos tienen que realizar un trabajo con unas instrucciones sobre un par de obras literarias y tienen que estar, el examen consiste en una exposición oral donde ellos hablan 10 minutos, se está grabando, yo no puedo decir ni pío, ellos hablan y exponen y después hay 5 minutos más, o sea, hasta un total de 15, 5 minutos en los que yo les hago preguntas sobre dónde he visto que han flojeado, dónde he visto que tal. Entonces, eso se termina, se apaga y esa grabación se manda a la IB. Es decir, la nota la pongo yo porque es evaluación interna, pero siempre la IB tiene que saber para moderar, porque ellos luego pues, tienen su forma de sacar la nota total de cada alumno, ¿verdad? Entonces, esto es algo que, fíjate, el bachillerato en LOMCE o LOMLOE se está aproximando, está empezando a dar mucha importancia a la comunicación verbal, a la comunicación oral. Entonces, nosotros, en inglés, en filosofía o en literatura, es decir, nosotros tenemos que tienen que aprender a desenvolverse y a hablar con propiedad en la vida en general, ¿no? Pero hablar con propiedad, desde luego, cuando están en el mundo académico. Pero todos practicamos eso en clase, porque sí. En todas las clases siempre hay un trozo de la evaluación que lo dedicamos a presentaciones. Yo a lo mejor les reparto, digo, vamos a ver, tú fisión nuclear, tú fusión nuclear, tú energías renovables. Y entonces presentan. Y es más, todos estamos, la verdad es que lo pasamos bien, mirando y a veces, no, te has equivocado ahí, ¿no? Y el otro dice, no, ¿y por qué pones esto así? O sea, entre ellos hablan mucho, se hacen grupos muy unidos de chavales que funcionan bien, sí, entonces... Eso lo valora la IB también, la participación. Pero tiene que haber, yo les digo a mis alumnos que tiene que haber una efervescencia permanente de ideas en clase. Exacto. Entonces, es verdad que hay muchos que al principio que les cuesta mucho, son muy tímidos o no se manejan bien, pero oye, en cuanto que luego entre ellos se pican, sí. Entonces se ocurre que no, pero bien, no para mal, bien, o sea, no hay una competitividad de esas horribles, sí. Pero se les enseña a expresarse con propiedad y con rigor intelectual, con rigor académico. Y entonces esto lo van, o sea, esto forma parte de su... en literatura hay una cosa que se llama carpeta del alumno, que es obligatoria. Todo lo que ocurre en la asignatura tiene que estar en la carpeta del alumno, que está dentro de Internet, ¿no? La carpeta, todo. Y entonces, de ahí ellos van explorando y van viendo qué quieren trabajar, qué les interesa. A lo mejor les interesa mucho el tema de la opresión de las clases poderosas sobre las clases más humildes en la novela de Muerte de los Santos Inocentes, por ejemplo, ¿verdad? Pero de ahí, como esto es literatura, tienen que saber cómo utiliza el lenguaje Miguel Delibes para generar significados. Es decir, esto es lo que ellos tienen que ver, ¿no? Y, por supuesto, darse cuenta de los grandes mensajes de las obras, que les hace reflexionar. Oye, muchas veces me dicen, mira, hay alumnos que a mí me han dicho, a mí es que el extranjero me ha cambiado, es decir, porque es verdad, hay libros que te hacen reír, libros que te hacen llorar y libros que te cambian la vida. Es decir, y entonces, estas obras en concreto están pensadas también para su desarrollo personal, porque eso es para siempre, como yo siempre digo, mira, yo no sé de qué manera Madame Bovary me ha hecho mejor persona, pero me ha hecho mejor persona. Yo lo sé. Yo voy a volver sobre el tema espinoso de los resultados, que a veces, bueno, pues con una visión más práctica que tenéis, es lo que inclina la balanza, ¿no? Puede ser un bachillerato que esté muy bien, que sea muy estimulante, que le va a aportar muchísimo, pero luego, bueno, para entrar a la universidad necesitan unos resultados, ¿no? Y los resultados, la búsqueda de resultados puede ser lo que inclina la balanza. Ahí, bueno, pues es imposible evaluarlo, porque, bueno, por ejemplo, este alumno brillante que entró a medicina,
pues si hubiera hecho en lugar de bachillerato nacional, hubiera hecho el bachillerato al 11, hubiera sacado los mismos resultados, hubiera sacado menos. Solo podríamos saber si volviera al 11, reseteáramos, le quitáramos todo lo que ha aprendido, hiciera bachillerato al 11 y a lo mejor sacaba un 13,7 o a lo mejor sacaba un 12,9 y no llegaba para medicina. Es decir, que no se puede salir. Pero es el máster del laboratorio de bioquímica de la Autónoma, que lo sepas. ¿Sí? Que en el laboratorio me lo dijo, dice, o sea, voy solo. Sí. Enseño. Luego, sí, toda esa parte práctica, o sea, que aprenden muchísimo. muchísimo. Te va a aportar. Luego los resultados, pues solamente los sabes a posteriori, no puedes saber previamente qué tipo de bachillerato te va a dar mejores resultados, porque hasta que no lo hagas, no obtienes los resultados. Es decir, no lo sabes hasta que te has presentado a la BAU o hasta que te han venido los resultados de los exámenes de mayo. Solamente ahí sabes cuáles son los resultados finales que has tenido y los que te ha permitido el acceso. Lo que sí podemos decir es que en términos generales sacan la misma media, más o menos la misma media en bachillerato español que en el internacional.